Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Carrusel Deportivo Coruña. Hoy Deportivo Alavés, con todo dispuesto ya por este lado de la radio, donde te contamos la Copa del Rey en el Día de Reyes, con una convocatoria llena de canteranos entre los nuestros. Te cuento la nuestra, la convocatoria de este carrusel. Nuestro paje real en el día de hoy es Javi Rodríguez y su deshumidificador real. Nuestro Melchor en los comentarios, Carlos Alberto Fernández, dando voz a oyentes y anunciantes, Gaspar Chacón. Y en la narración de todo lo que suceda desde Riazor en esta Copa del Rey, tenemos a Baltasar Candal. Muy buenas, Adri. Muy buenas, ¿qué tal, Teba? Muy Carlos bien. Alberto Sánchez, vamos a respetar los apellidos. Perdón, Fernández Fue Sánchez. error mío, pero Carlos No Alberto te preocupes. Fernández, también lo queremos mucho, compañero del Deporte Campeón. Pero aquí estamos en el estadio de Riazor en esta tarde copera, tarde de Reyes. Todavía tenemos el roscón ahí a medio procesar y vamos a vivir un partido entre los dos deportivos, el Deportivo de A Coruña, el de Riazor, y el Deportivo Alavés, con las tornas cambiadas en cuanto a la historia. Son los vitorianos los que son equipo de la máxima categoría de Primera División, y tenemos al Depor. El Depor lo tenemos en esa Segunda División B con este partido. Decía Vázquez, la Copa es una especie de estorbo, pero ahí está, de estorbo nada, con ese brazalete, con esas dos Copas del Rey ganadas por el Depor, ahí luciendo y presumiendo de ellas. A ver lo que puede parar esta Copa del Rey en caso de que hoy el Depor sea capaz de eliminar al Alavés. Se enfrentará probablemente a un equipo de Primera División también la próxima semana. Sería el próximo fin de semana. Podría ser el Madrid, incluso podría ser el Barça, porque entran ya los gallitos. Pero antes hay que superar a todo un equipazo. El glorioso, que viene con un once absolutamente de gala. Eso sí, sin Lucas Pérez, pero arriba con otro exdeportivista como es José Lu. El Depor, como decía Esteban, con 5 canteranos en esa convocatoria, con Guerrero, con Juan Rodríguez, con Barba, con Peque y con el hijo de Manu Mosquera. Algunos de ellos, como precisamente el propio Manu Mosquera Jr., que va a salir de inicio en el 11 que presenta Fernando Vázquez. Hace mucho frío aquí en Coruña, está el césped regular, a las 7 de la tarde va a arrancar este duelo entre los dos deportivos, el Deportivo Alavés, el glorioso, y nuestro Super Depor, ahora venido a menos, pero siempre será el equipo de nuestros amores. Oye, abrígateme bien, Adrián Candal, si no te mueras de frío ahí, que hoy es muy importante que conserves un poco lo que es la compostura para todo lo que nos queda por delante, ¿vale? Bueno, hace bastante frío. Yo me estoy preparando para Zamora, el próximo fin de semana. Claro, ojito, claro, ojito. Ahí. Viendo ayer las imágenes del partido, por DAZN también, cómo estaba ese campo Ruta de la Plata. 3/4 del terreno de juego completamente helado, ¿eh? Es un poco los recuerdos que todos tenemos de, por ejemplo, los pajaritos, que muchas veces han estado así, o los partidos que jugaba el Depor en Pucela, en ese estadio de la Pulmonía, como se le conocía al José Zorrilla. Bueno, pues ojo a lo que espera el fin de semana. Ahora no hay hielo, está el campo relativamente bien, digo relativamente porque está un poco regulero, ¿eh? Ha llovido muchísimo todo este tiempo en Coruña. Este último mes ha jarreado de lo lindo. Y este, que suele ser un césped que está siempre perfecto, está regular. Y sobre todo por las bandas, Teba está un poco impracticable. Que nos cuenten los oyentes cómo está el césped de su Belén o cómo lo están viendo en casa, si ellos están muriendo de frío como Adrián Candal o no, están calentitos viendo el partido o escuchando Carrusel Deportivo Coruña, y que lo hagan a través de nuestras redes sociales. Les esperamos, os esperamos. En Twitter somos @carruselcoruna. También podéis contactar con nosotros en el 626-238-118. Y por supuesto, creo que también estamos ahora mismo ya retransmitiendo a través de nuestro canal en Radio Coruña. Podéis ver Carrusel a través de YouTube, os lo estamos contando. Y tenéis, pues las cámaras a vuestra disposición con los enfocos desde el estadio y también desde los estudios de Radio Coruña Cadena Ser. Y, de paso, si queréis, nos podéis enviar vuestras fotillos de vuestros reyes, vuestras cosas, porque a lo mejor
no a lo mejor, seguro, a algún oyente le han traído cosas del deporte. Así que nos las enseñe, por favor, que nos las enseñe @carruselcoruna o 626-238-118. También estamos pendientes de lo que nos contéis a través de YouTube. Pero ahora lo que vamos a hacer es coger energía y nos vamos a ir hasta Miramar Oil, porque es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y te esperan en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela, Miramar Oil. Pues tenemos ahí la cuenta atrás, 23 minutos quedan exactamente para que arranque este partido entre dos históricos del fútbol español, insistimos, los dos deportivos. Vamos con los 11 de ambos equipos. Por parte del conjunto de Machín, juega Sibera a la puerta con Martín, La Guardia, Tachi y Aguirre Gaviria en una línea de 4 defensiva, centro del campo. Vaya el lujo con Manu García y con Tomás Pina, con Tavares en la derecha, Rioja, Luis Rioja en la otra banda y arriba Guidetti y Joselu. Con dupla también de oro, no está Lucas Pérez, se ha caído de la convocatoria a pocas horas del viaje a la ciudad de Herculina. Y juega el Depor, el primer 11 de este año 2021. El equipo de Fernando Vázquez juega con estos gladiadores, con Lucho García en la portería, con Jorge Balín y Salva Ruiz en la defensa en los laterales. Mujait, y hoy ha colocado a Bóveda ante las ausencias como central. Oye, cuando lo fichó el Depor, Bóveda era teóricamente un zaguero, así que ahí lo tenemos en el centro de la zaga, por delante con Celso Borges y Alex Bergantiños, Keko Gontán y Lara en las bandas, y arriba con el hijo de Manu Mosquera junto a Claudio Bobí. Otra oportunidad también para el delantero antillano en esa punta del ataque. Este es el 11 del Depor, este es el 11 también del Alavés, lo comentamos desde ya en este tiempo de previa en Carrusel. Oír, escuchar, es entender, es conectar. Y no entender cuando estamos en una conversación es algo que nos genera mucha incomodidad y mucha ansiedad. Bueno, pues en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en la avenida de Finisterre 302. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque allí, en Audias, sí pueden ayudarte. Bueno, pues vamos con el tiempo de previa. Lo primero, que le han traído los Reyes a Carlos Alberto Sánchez. Carlos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué le han traído? Bueno, pues ya gente de mi edad, ya cosas muy clásicas. Tu apellido por fin, gracias a Adrián Candal. No, qué va. Pues no sé, Colonia, por ejemplo. ¿Sí? No sé, estas cosillas, sí. Bueno, bien. Pero bien. No ha habido carbón. No. Damos fe que huele a gloria, ¿eh? ¿Sí? A ver si dura esta mañana, que tengo que hacerle Coruña Deportiva con buen olor, así que bueno, ojalá aguante. Carlos, seguro que en la carta de los Reyes, Manolo Castelo siempre decía, querido Reyes Magos, 3 puntos. Hoy como no hay 3 puntos, pues no se puede pedir. Hombre, se pueden pedir para el domingo, que es un poco más importante, pero seguro que en tus deseos, como deportivista, Carlos, has pedido algo bueno para el Depor, ¿no? Hombre, desde luego lo que hay que pedir es que este año sea un año sin sobresaltos y que vuelva otra vez a traer la normalidad a un equipo que no se ha comportado en el último tercio del año pues como a los aficionados le hubiera gustado, por lo menos en lo que es el juego. Es verdad que después a nivel de rendimiento de clasificación pues hay debate, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo está en una situación muy mejorable y desde luego también estaba en una situación muy preocupante. Vemos así el año 2021 pues cambia o consigue cambiar un poco lo que hemos visto, ¿no? Bueno, ahora hablaremos un poquito más de Fernando Vázquez, pero tenemos a Fernando, os escuchaba ya en la tertulia, bueno, pues obviamente desde dentro, también desde fuera en ciertos sectores. Oye, pues cuestionado, la mosca tras la oreja, saber qué hace Fernando Vázquez. ¿Tú crees que hoy una debacle le puede, no sé, costarle el puesto al entrenador? Yo pienso que, si hablamos de una debacle, de una goleada histórica, pues hombre, pues seguramente le calentará más los cascos al Consejo, pero en principio yo creo que donde está puesto el foco es en el partido de Liga en Zamora. Sí. Yo creo que ahí sí que no... Yo ya he dicho ayer y insisto, para mí huele a ultimátum. Es decir, no es verdad que no se ha querido transmitir demasiado lo que se ha dicho en esa conversación entre Fernando Vázquez y Fernando Vidal, pero lo cierto es que esa conversación existió en una semana que además había sido ya muy tensa y en la que Fernando Vázquez estaba ya en el disparadero. Lo que pasa que, bueno, como el equipo está todavía en posiciones, digamos, que clasificatoriamente, pues en una zona
esperanzadora y tranquila, pues no ha habido una posición unánime en entrar en el despido del entrenador, sobre todo porque además saben que en la calle podrían generar un conflicto importante y no se atreven a entrar en ese terreno de juego que probablemente les traería problemas al Consejo, ¿no? Bueno, pues a ver qué ocurre, pero no es desde luego ningún secreto desvelado el decir que no goza de la confianza Fernando Vázquez de buena parte del Consejo y probablemente tampoco de la dirección deportiva. A ver qué ocurre. Está el mercado de fichajes donde tampoco parece que vaya a haber demasiados movimientos. El objetivo es quedarse con Diego Roland, que está en la convocatoria, que hoy es suplente, y bueno, pues con eso se entiende desde el Depor que es una plantilla suficientemente válida para lograr el objetivo. Hoy frente a un Deportivo Alavés, yo estoy viendo el 11, equipazo, no reserva nada, Machín. La Copa es que es un torneo que te puede dar una alegría inesperada. Un equipo de primera como es este, de mitad de tabla y digamos optando a la permanencia, la Copa te puede dar el alegrón del año, como el año pasado el Atleti que se metió en esa final, ¿no? No hay que despreciarle y no que se lo digan al Celta. Claro, por eso es que ayer fíjate que arranque tuvo el Celta, que en un cuarto de hora ya tenía perdida la eliminatoria, ¿no? Entonces, cuando es un teórico equipo superior, y cuidado con esa lectura, porque además es el que le ha ganado, que es el Ibiza, es un equipo que se podría encontrar el día de mañana con el Depor, o sea que no es un tema para ver con más recorrido, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, es una situación de una oportunidad. Estamos viendo que la alineación del Alavés, pues efectivamente, como tú estás diciendo, está con todos los jugadores que hay ahí. Son jugadores Manu García, Pina, José Luis Rioja, que es José Lu ahí, Ireti, que es el tercero, digamos, a bordo arriba, pero claro, que es el delantero. Gaviria, que también es otro hombre solvente. Martín, la Guardia. Sí, es decir, bueno, pues ha cambiado el portero, pero es que es un equipazo. Es un equipazo, Por eso te digo que, a ver, la cosa, en principio el partido es complicado para el Depor porque se tiene que ver la diferencia de nivel entre un equipo y otro. Desde luego el salto de categoría es muy evidente, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque yo creo que hoy también es un partido para que el Deportivo pues sea un poco más libre, menos atado y que pueda probar otro tipo de juego que si el Consejo, por ejemplo, que dice que tiene un equipazo, ¿no? Pues debería de poder demostrarse hoy que el equipo tiene otras hechuras, ¿no? Y que es capaz de hacer otras cosas. Vamos a ver si esa es la intención de Fernando Vázquez. Otra cuestión también, vamos a corroborar una vez lo veamos sobre el verde. Nos consta que Fernando Vázquez ha modificado tanto sus entrenamientos como su idea futbolística. Va a optar por un fútbol un poquito más alegre en teoría. Yo creo que puede ser esto un rombo o puede ser pues un 4-4-2 un poquito más alegre, ya no son los tres centrales, pero no solo hoy, sino de cara al futuro. Vamos a ver una vez que comience el partido. Déjame sumar aquí a la conversación a Jorge Lema, como cada previa del partido, compañero del diario AS. Jorge, moi boas. Que tal, Adri? Moi boas. Os Reixes pediches algo do Depor ou trouxeron algo do deportivista? Contanos. Pedinlle que, por favor, non haxa nin prórroga nin penaltis hoxe. Estás emocionadísimo como eu, ¿no? Con este partido. Fai moito frío, Adri, fai moito frío e esperemos que o Depor gane, pero que non teñamos que estar aquí máis dun minuto. Pero vamos a ver, Fran Hermida le está pegando con el micro. Pouco máis de pedir, non, un pouquiño, eso sí. O que deberíamos de pedir todos un pouco, vendo como acabou o ano, un pouquiño de tranquilidade, non? Os Reis. Moito pides, non se pode, o sea, non se pode tranquilidade, non se pode todo, non, ti pides demasiado. Levo 5 anos pedíndolle tranquilidade para o deportivismo e debome de portar moi mal durante o ano porque así é imposible, É como o neno que lle pide antiguamente o Scalestri con todas as curvas, non, ti tens que pedir primeiro coche, e despois ir coleccionando pouco a pouco, non se pode ser tan ambicioso. Mirando o equipo en fronte, o sea, equipón con mayúsculas, salvo Lucas que quedou en Vitoria con eses problemas musculares de última hora, e que o porteiro que non é o habitual, é un equipo de gala. É un 11 que quizá o que diste, non, arriba con Guidetti, que é o que menos está xogando, o resto podería ser un 11 que sacara Machín en Liga durante o fin de semana, non? A defensa, pois casi titular, además, coa lesión de Eli xa para toda a temporada, prácticamente así. No centro do campo, bueno, está Manu García, pero ao final é o capitán que lle dá carácter. Rioja habitual, bueno, eso, Tavares, pero vamos, que é un 11, non se garda nada Machín, non?
non se garda nada en fronte ao Depor, que eu decía, está modificando lixeiramente Fernando Vázquez os adestamentos, a súa idea, leavos no AS, donde, bueno, pues parece que se aposta polo sistema onachismo, non? Ese 4-4-2 en rombo, esa clara vontade que ten o adestador tamén, ainda que non se vexan nos partidos, de dar ese paso á fronte, bueno, xogar un poquinho mellor. Sí, bueno, eu xa o viña dicindo antes, non? Un pouco a derrota contra o Celta B borrou moito do que se viña facendo e cargou de razóns a toda esta xente que dicía que o equipo non evolucionaba. A min o Depor estábame gustando máis con balón nos últimos partidos do ano. Penso que non estaba facendo ben no último tramo de campo, onde lle faltaba un poquinho de claridade, un poquinho de calidad incluso, pero estaba sentíndose máis cómodo co balón. Non sei se hoxe vamos ver ese rombo, porque vendo tal e como non lo puxo o Depor na ficha, parece máis un 4-2-3-1, pero bueno, haberá que ver como se distribúen. O fillo de Mosquera, teóricamente dianteiro, de media punta, aí está a dúbida, non? Pode ser, exactamente, pode ser a posición de Mosquera. Depois tamén vemos como solo hai dous centrocampistas, está Alex e Borges, pero Queco e Lara parece que máis ben poden facer ese xogar polas bandas, non? E non facer como eses interiores no rombo. Así que a ver que pasa hoxe, a ver que pasa para Zamora, pero creo que Fernando este parón, este período de reflexión, creo que se dou cuenta de que é o momento de ir adiante, non? De que sí, vale, xa está ben, xa demostramos que atrás podemos ser fiables, pero temos que dar un paso máis porque non está chegando como para estar cómodo e sobre todo para ter certa tranquilidade no entorno, que para min é unha das cousas máis importantes, traballar con tranquilidade no entorno. Alex, Lucho García repetiron, no, incluso Bóveda, por fin vamos a xogar un partido sin ese peso de ser favorito. O sea, para que un xogador reconoza que eso está sendo un lastre en público, imagínate o que pensarán no vestuario. Entonces eu creo que é importante que hoxe se vexa o equipo disfrutar e non só estar no campo agarrotados e sufrindo. A quen tes máis gañas de ver? De novo a Queco Gontán, que foi tremendo nese tramo que podeu xogar, foi para mí o mellor, non? Do Depor xunto ao Chaco en certos partidos. Ver unha nova oportunidade para Bobí, a ver se lle caen balóns aí na área, porque é un cabeceador moi bo, despois ten máis limitación. Non sei, a Manu Mosquera, a quen tes máis gañas de ver? Home, o primeiro, sobre todo aos chavales. O primeiro aos chavales, tanto a Manu Mosquera como a Barba, incluso a Juan Rodríguez, que está na dinámica de primeiro equipo pero non xogou. Despois, dos do primeiro equipo, a Queco, por saber como lle afectou esa lesión, que aínda que non foi unha lesión grave, ao final estás mes e medio parado, non debe ser fácil volver a empezar. E tamén teño moitas ganas de ver a Balín, non? Le vamos pedindo a Balín. Fixo 2 partidos, cando Bóveda estou lesionado, fixo 2 partidos de notable, mínimo de notable, despois desaparecido. Podemos supoñer que por algún problema físico, porque nos últimos minutos, no último partido contra o Celta reapareceu e volviuse a lesionar, así que quero ver se Balín está a un nivel que seguramente melloraría o equipo desde xa, porque Bóveda non estaba rendindo, Bóveda non estaba xogando ben. Entonces un Balín a un nivel regular seguramente xa lle aportaría máis o equipo nese lateral dereito. Entonces, tal e como estás colocado este aquí nese 4-4-2, non? O 4-2-3-1, esa banda dereita Balín Queco creo que é o que nos temos que fijar máis agora polo menos cando empece o partido. É a máis incisiva, digamos, a que pode ter un poquito máis de profundidade. Para rematar, Jorge, bueno, decías ao principio a túa pista que non haxa prórroga, que isto non se demore moito, claro, xa fai bastante frío agora, pero queres que pase o Depor, non? Porque fija, eu estaba pensando, decíamente sobre o Radio Marca, que se pasa o Depor, a próxima semana non vamos a Salamanca. Hai competición de Copa e se aplaza o partido, pode vir un grande, pode vir o... Bueno, oye, igual non está mal, non? Eu estou de acordo con Fernando Vázquez en que a Copa estorba este ano, pero ao mesmo tempo, dunha vez que podes xogar e tes o partido para xogar, tes que intentar ganar. Para a semana que ven, se aplaza o partido, pois que o partido se aplace, por encima, porque o problema deste non é que o partido se aplace, o problema é que se che xuntar a competición. Se non tes o problema ese de que se che xunta a competición, se che xuntan partidos, eu non vexo ningún problema, aínda que entendo ese planteamento de Fernando de que a Copa pode ser un estorbo, pero dunha vez que tes que estar aquí, incluso xogar partidos, como dixeron os xogadores, xogar partidos sin ser favoritos, sin ese lastre, poder cambiar o chip,
poder vir de, ostras, hoxe non temos que sufrir. Podemos xogar, se ganamos, ganamos, e se non ganamos, pois tampouco pasa nada. Non creo que lle faga mal a plantilla. Bueno, lástima, Magua, ti estás falando comigo, non te fixaches, pero estaban facendo un adestramento, un tiro, bueno, ensayos a remate a portería, digamos, un contra un, paredes e remate. Creo que non foi un solo tiro dentro da portería do Cancerbeiro do Depor. Ningún. É difícil, aínda que sea por estadística, ningún. Bueno, se miras os goles a favor que levo o Depor esta temporada, tampouco sería moito de extrañar, pero mira, falábamos antes de que lle pedíamos aos Reis, non? Pois gol, ou un delantero novo ou os delanteros que hai que se entonen un pouco. Aperta, compañero, feliz ano. Gracias, Adri, igualmente. Pues seguimos adelante, Teba Chacón en Carrusel Deportivo Coruña. Seguimos con Carlos en esta previa del partido. Se retiran los futbolistas. Ni uno de los remates a puerta por dentro de los 3 palos. O sea, ni siquiera se ha tenido que esforzar demasiado Lucho García. Oye, Adrián Candal, ¿quieres que situemos marcadores? Venga, porque hay un montón, ¿eh? Claro, por eso. Venga, vamos allá, va. Bueno, vamos a ver, ya sabéis que esto de la ronda y más cuando estoy desentrenada, si meto la pata, pues me tenéis que perdonar y que los Reyes me retiren las cosas, ¿vale? Pero yo os voy recordando. Jugados en el día de hoy, Lanucia 0, Elche 1, Numancia 1, Almería 2, Portugalete 1, Levante 2, Socuéllanos 0, Leganés 2, acaba de terminar la Valcarnero 1, Las Palmas 0, Cultural Leonesa 1, Granada 1, todavía está en juego, en minuto 94, terminado ya el Multivera 1, Betis 3, jugándose ahora mismo, pero a punto de terminar el Lara Deportivo 1, Rayo Vallecano 3, al descanso va palmando el Atlético de Madrid frente al Cornellá 1-0 y por delante Burgos Español, Olot Osasuna, Deportivo Alavés, Castellón Tenerife, Málaga Oviedo y Fuenlabrada Mallorca. Bueno, pues ni tan mal. Al final la ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Estoy viendo el tuit. Mira, Carlos, fíjate, dice la Unión Deportiva Las Palmas. Final del partido, derrota que nos deja sin opciones en la Copa del Rey. Enhorabuena al Navalcarnero. O sea, ¿cómo sin opciones? Es que estás eliminado. Vaya eufemismo, vaya manera de decir que te han eliminado. Nos deja sin opciones, como si, no sé, en fin. Bueno, hombre, hay gente que es optimista y que le gusta ver el bien. Con Pepe Mel nunca se sabe, puede cambiarlo todo, pero... Bueno, en fin, pero sí, otro de los que han caído en esta eliminatoria de Copa, que bueno, sí que está sujeta a que haya muchas sorpresas, ¿no? Así que es una posibilidad, por eso digo que no hay que renunciar a nada y mira, fíjate el Atlético de Madrid que está palmando con el Cornellá, que también es otra de las sorpresas de la jornada, si la cosa sigue así. Además es que el Cornellá le marcó al Atlético muy prontito y no ha superado en toda la primera parte del equipo catalán, así que bueno, ya digo, está sujeto siempre a la sorpresa, ¿no? En los partidos a un único partido, claro. Está bien eso. Lo que pasa es que me ha sorprendido mucho el dato que has contado ahora de que ni uno ha entrado por la jopa. Es que yo estaba hablando con Jorge, estaba escuchándolo atentamente porque hacía cosas muy interesantes, pero por el ojo derecho en este caso, sí. Yo veía, digo, bueno, no le estaba prestando mucha atención, pero veía así, remate de Iboví, casi rompe Washington donde se solían poner los blows, luego el otro le da larguero, luego el otro va casi al córner, y yo, madre mía, o sea, de saberlo, la carta de los Reyes era pues una máquina de hacer puntería, no lo sé, un poco desesperante. Igual yo prefiero que los marquen los partidos, no los calentamientos. Pero bueno, se supone que son profesionales y que se llaman futbolistas por algo. O sea, que deben tener la puntería, debe ser algo que tiene que estar hecho, que viene por definición, ¿no? Bueno, ¿cómo de ilusionado estás tú con esto de la Copa? Tú eres de los que dices que la Copa, bueno, es cierto, la Copa le ha dado alegrías históricas al propio Depor, ganador 2 veces del torneo, en otra ocasión más estuvo ahí bordeando la gesta, pero bueno, en esta segunda vez decía Fernando Vázquez que es un poco un incordio, que te puede descentrar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué lectura haces? Bueno, a ver, ahí hemos visto muchos años cómo equipos Porque le baje alguien el volumen a la megafonía. ¡Qué horror! Perdona, Carlos, sí. Sí, decía que hemos visto en años anteriores en eliminatorias de Copa donde equipos de Segunda División B han llegado lejos. Es decir, no es además una competición que es propia del Deportivo, que tiene 2 de sus trofeos en sus vitrinas como de la Copa del Rey, como uno de sus trofeos de gala,
pues lo suyo es seguir defendiendo pues su historia, ¿no? Yo no compro el mensaje de Fernando en la rueda de prensa en la que decía que como que había que tirar la copa. Yo creo que es un mal mensaje. No digo que no lo piense interiormente, desde luego públicamente creo que no fue un acierto que Fernando se pronunciara en esos términos en esa rueda de prensa de los títulos que tienen en deportivos y disciplinas. Es un estorbo, hombre, pues en la situación actual que el Deportivo tiene que estar muy centrado en un año tan especial por el tema del coronavirus, por el tema de que son 102 equipos compitiendo en esta categoría y la dificultad propia de cómo hay que ir superando fases para poder conseguir un ascenso. Bueno, se puede entender que otra carga de partidos pues puede ser perjudicial, pero por otro lado hay que entender que visto el nivel que estamos viendo del Deportivo en esta primera fase, donde parece que hay jugadores que ni siquiera están en forma, hombre, pues un partido de competición, desde luego, lo que tiene que hacer es poner en forma a esos futbolistas que hemos visto con muy poca profesionalidad al final del año. Sí, no, fue espantoso. El que fíjate qué forma de acabar. Bueno, estaba charlando por la mañana con unos amigos y decía, es que no hablamos desde la última vez. Qué desastre el partido ese del Celta B. Sí. Que es verdad, fue hace tanto, pero fue el último partido, digamos, de calado que jugó el Depor. Luego estuvo también el de Copa, pero que sigue todavía ahí coleando ese mal rollo de que te ganó el filial de tu eterno rival aquí en el estadio de Riazor. Y eso todavía perdura, y todavía eso, pues lo tenemos ahí Perdura, con ese mosqueo, Perdura y otra cosa que nos estamos olvidando, que queda el partido de vuelta en Barreiro. Sí, bueno. Es que, claro, es decir, todo puede tocar todavía más fondo de lo que ya ha tocado, ¿no? Por eso digo que es un momento para ponerse las pilas ya y tomarse muy en serio cualquiera de los partidos que pueda jugar, incluido este de la Copa. Es decir, donde tenga que llegar el Deportivo, pues ya lo pondrá, digamos, el juego y los equipos que se vayan encontrando en ella. Pero bueno, hoy te encuentras a un equipo de primera división, si lo das eliminado, a lo mejor resulta que te encuentras a otro de tu supuesta escala, ¿no? Es decir, porque sorpresas estamos viendo que hay y bueno, pues bueno, eso puede ir generando una cierta ilusión. Y no nos olvidemos pues, de la ilusión que generó, por ejemplo, en el Alcorcón, aquella famosa victoria contra el Real Madrid, ¿no? Decía hasta dónde claro, llegar. Es que la Copa te puede dar un empujón importante. Ya que está tan de moda el tema de la vacunación, pues el tema de ir pasando rondas es una inyección de moral importantísima, ¿no? Yo creo que por eso yo creo que no es una cuestión de desechar y hay que también saber motivar a los jugadores y saber en dónde estás jugando. Yo creo que ese sentimiento de derrotismo que vivimos en esa rueda de prensa, que bueno, yo creo que a lo mejor es porque desconocemos ciertas cosas que interiormente debe estar viviendo el equipo, para mí no fueron en clave positiva, pero bueno, desde luego debería el entrenador profundizar en ese mensaje. ¿Por qué dijo eso? Bueno, pues el entrenador al que escucharemos después del partido, mañana refrescaremos los mejores sonidos en Carrusel Deportivo Coruña. Ahora lo que vamos a hacer es contar enseguida qué da de sí este partido, esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey entre el Depor y el Deportivo Alavés. Partido aquí en el estadio de Riazor a las 7 de la tarde. En nada arrancará. Antes, todo tuyo, Teba Chacón. Bueno, porque a quién le apetece ahora que van a ser las 7 de la tarde una buena merienda, una buena cena, porque si algo no apetece es cocinar. Bueno, pues pizzas a domicilio, platos combinados, bocadillos y un montón de cosas más las tienes en el Chef Loco, en la calle Pígara 5, en Ograxal, en Cambre, pero sirven a domicilio para Cambre, para Culleredo, para Oleiros y para Coruña. Puedes llamar al 881 92 88 63 o también puedes consultar el Chef Loco en Just Eat, Uber Eats o Globo para recoger y a domicilio. Pizzas a domicilio, también platos combinados, bocadillos y muchas cosas más en el Chef Loco. Pues ahí tenemos pasando a los jugadores por ese arco que pone Copa del Rey, Copa de Su Majestad del Rey. Pasan por ahí los jugadores del Deportivo Alavés, ya están colocados en una fila de forma horizontal los futbolistas del Depor con el capitán Alex Bergantiños. De nuevo también muchas ganas de ver al portero, a Lucho García. Para mí en ese partido ante Elegido, oye, intervenciones, Carlos, de mucho mérito, ¿eh? Sí, por eso también es importante ver cómo va a reaccionar, ¿no?, en este partido. Bueno, desde luego hoy lo que sería importante es que el equipo sea capaz de
de conseguir tener la puerta a cero, ¿no? A ver si es capaz. Pues ojalá pueda ser así, significará que al menos hay la temida prórroga que estaba cruzando los dedos para no vivir nuestro compañero Jorge Lema. Ganas también de ver a Lara, que para mí es un futbolista, oye, que empezó con mucho protagonismo, no demostró tanto, pero me quedo con esos minutos en Pontevedra. Fue la entrada de Lara y cambió el partido. Sí. Y el otro día en ese partido de Copa, el último que jugó también, pues estuvo francamente bien cuando el Depor estaba 11 contra 11, ¿no? Y ya la jugada del gol fue determinante. Pues también, oye, pues hay muchos nombres propios a nivel individual que hay muchas ganas de ver, como también es el del propio Alonso Lara, de los pocos sub-23, y como hemos contado aquí en la radio, hay quien dice, es que ¿para qué traes un futbolista que se va a marchar? Si el Depor asciende, lo hemos contado en Radio Coruña, el Depor tiene una opción para quedarse con Alonso Lara en propiedad. Es un acuerdo con el que está a 3 partes, bueno, pues que tiene que salir todo bien, tiene que querer también el propio Lara, si no tiene protagonismo pues no querrá, pero en principio está abierta esa opción a que si el Depor asciende, Lara se pueda quedar en propiedad en el Depor y puede ser un futbolista, oye, pues de futuro al que también hay que poder cuidar, ¿eh? Sí, sin duda. Además, bueno, es un jugador que tiene calidad y que, bueno, hemos visto en algún momento que ha sido un jugador importante en un partido para conseguir una victoria, ¿no? Bueno, pues va a haber un minuto de silencio. Minuto de silencio por el fallecimiento de un histórico del deportivismo. Ha sido un año, Carlos, 2020, espantoso, ¿eh? Sí, terrible. Para el deportivismo, en este caso por Lariño, ¿no? el Ariño, por José Carlos Lariño, exjugador del Depor y padre del doctor, Carlos Lariño, un tipo extraordinariamente querido, tanto el padre como el hijo. Y bueno, pues lamentamos, ¿eh? Este año 2021, esperemos que salga un poquito mejor para todos los deportivistas. A nivel de veteranos ha sido trágico, ¿eh? Los fallecimientos constantes que ha vivido la familia del Depor. Y sobre todo pensando en los más mayores, ¿no? Los deportistas más mayores con un año todavía tan peligroso como este, ¿no? Que nos está condicionando tanto la pandemia. Bueno, pues con ese minuto de silencio, como siempre, súper respetuoso, por esos, y respetuosamente guardado por esos 1000 seguidores que hay ahora mismo en las gradas de este estadio de Riazor, en la zona de tribuna, los mismos que ya estuvieron también en cuanto a número, ¿no? Los mismos 1000 que estuvieron ante el Celta B, pero bueno, es el mismo número los que tenemos ahora mismo. Ha arrancado ya el partido, primera pelota que pone en movimiento el Depor, Celso Borges, por atrás para Jorge Balín, todavía más atrás para el portero, había pasado previamente por Mujaiz. La saca, cuidado, a punto está de escurrírsele, casi se la cede a Guidetti. Será saque de banda para el propio Depor. El último en tocar fue el futbolista del Deportivo Alavés, es Alex Bergantiños, jugada a pared por la parte izquierda y corre Bobby, tiene metros por delante, ahí viene el futbolista, el de las Antillas, va a poner ese centro, buscan el segundo palo, ahí se encuentra Celso Borges, va a rematar Borges, no, se la entrega a Manu Mosquera, no la pierde Mosquera, Junior, el hijo de Manu, pero invalidan la jugada. Ha habido falta del futbolista del Depor, Cuero para el conjunto blanquiazul, está muy atento ahí Machín. Qué elegante veo a Fernando Vázquez con ese abrigo de invierno. Oye, a estas alturas del año pasado, primer partido de Vázquez con victoria en Soria. Igual no es mal preludio, ¿eh? Y vinieron 6 después, todas seguidas. O sea que sí que fue. Y también hay quien decía, oye, no quiero un 2020 igual para el Depor. En cuanto a números, igual si lo repetimos y lo calcamos, no salimos mal parados, ¿eh? No, hombre, eso sí que abriría esperanza a que sí que se superaran las fases y pensar que bueno, se podría realmente jugar la disputa del ascenso a la segunda división A. Bueno, Cuero ahora que viene en el centro del campo y para el Deportivo Alavés se está moviendo el conjunto vitoriano. Mueve el equipo de Machín, eleva la bola por la parte izquierda, arrebata la pelota en el centro del campo Manu García, quiere ponerla ahí para Tavares, sin embargo desvía la defensa del Depor, sacará de banda el conjunto vitoriano a la altura de los banquillos de Machín. Ahí viene a botar ese balón en el saque de banda. Vaya saque extraño, en un rebote finalmente viene para el portero, viene para Sivera, Cuero para el equipo visitante. Estamos en el 2 de juego del partido, aquí en el estadio de Riazor. Juega ahora desde atrás, armando la pelota del Alavés, armando la jugada, es La Guardia. Quería jugar ahora por la banda derecha, sacará de banda a la altura de la divisoria de los dos terrenos de juego. Va a botarla el Deportivo Alavés en una falta.
La saca en corto, busca superar líneas, está jugando en cancha ajena. El equipo vitoriano viene con el 11 a la espalda, hace el recorte ahí. Guidetti, sin embargo, se la lleva Luis Rioja, incapaz de llevarse al marcador. Jugada para el Deportivo. Carlos, ¿qué te parecen 2 minutos y medio de partido de momento? Pues intercambio de golpes, no parece que vayan a salir tímidos los dos equipos. Bueno, pero controlando la situación sin arriesgar demasiado. Hemos visto que los defensas no se están complicando mucho la vida, pase fácil y buscando alguna apertura de juego, sobre todo por las bandas, ¿no? Es decir, pero sin demasiadas complicaciones. Y ojo al Alavés, que sí que parece que también tiene ganas de por lo menos intentar hacerse con el partido al principio, ¿no? Bueno, vemos ahora claramente colocado Chivas Fran Hermida y efectivamente es el sistema del Depor un 4-2-3-1 con Mosquera de enganche y con Lara y que con las bandas. Ese es el sistema de la formación que está mostrando ahora el Deportivo. Incrustado y con los centrales estaba Alex Bergantiños, buscaba un pase por dentro, no encontró la combinación, se encontró directamente con el Deportivo Alavés, presión alta del equipo deportivista. Bueno, dividido en el centro del campo, lucha por ella Celso Borges, sin embargo es Keko Gontán, la acomoda bien Keko, el tuya mía, ahí estaba Les Bergantiños abriendo el campo para Celso Borges, ya había visto el desmarque, sin embargo ha cerrado bien ahí el camino. El Deportivo Alavés saca desde atrás Tachi, para la guardia, ahí viene a armar el juego el veterano futbolista, el zaguero diestro, eleva precisamente con esa pierna con la derecha, el balón arriba buscando a Guidetti, no se encuentra tampoco con Joselu, ni con Luis Rioja, que estaba ahí, estaban los tres incrustados ahí, son 3 arietes prácticamente los que tiene ahí el Deportivo Alavés. Y el Depor jugando con fuego, sacando desde atrás, con el balón controlado, presión alta del Deportivo Alavés también, es Mujaid, para Celso Borges, se deshace ahí de la presión del Deportivo Alavés, jugando ahora, abriendo el campo para la izquierda, ahí viene el Depor, cierra el Alavés, ahí el camino, Tachi se la envía para su portero, la combinación, bueno, pues estamos ahí, un juego de salón prácticamente entre uno y otro, ¿eh? Sí, están ahí un poquito. Yo creo que se están tanteando un poquito. Cuidado que se la puede comer Mujay, cuidado que viene para Guidetti. Se la da a su compañero. Viene Tavares, no la lleva, no la recibe con plenitud. Aparece ahí, emerge Alex Bergantiños. Cuero para Celso Borges. El giro 360 del Tico, se la lleva. El balón ahora para Keko Gontán, la protege. Quería encarar, pero al menos ha evitado que se la robase el Deportivo Alavés. Levanta los aplausos del público. Yo estoy viendo a Keko Gontán muy bien, ¿eh? Bien, sí. Como lo hemos visto antes de la lesión, y eso es muy importante, porque creo que el mejor jugador ahora mismo que con mejor cabeza es precisamente este chico, ¿no? Bueno, estuvo desde mediados de noviembre lesionado. Sí. Bueno, pues estuvo primero los óleos, luego era un poco más arriba en la pierna y finalmente fue una rotura de fibras. Sinedía, nos decía él mismo, off the record, nos decía, oye, no me voy a marcar plazos. Y finalmente, oye, pues no solo se ha marcado y con calma se ha recuperado desde entonces prácticamente, pues van a hacer los 2 meses que no vemos a Keko Gontán y era un futbolista pues importantísimo para el propio Deportivo. Se le estaba echando mucho en falta, pero bueno, estoy viendo lo que es súper solidario, está echando atrás, no se equivocan los pases, vuelve otra vez arriba buscando el balón. Está muy activo. Eso yo creo que es realmente importante ver a Keko Gontán en forma, porque realmente parece que es el único jugador de toda la temporada que hemos visto con las ideas más claras. Juega el Deportivo Alavés ahora por dentro, está tocando el tuya mía, ahí se incorpora Luis Rioja, la roba bien, ahí Keko Gontán precisamente con Alex Bergantiños, busca la verticalidad, se gira, bien ahí Manu Mosquera, hombre al suelo, falta sobre el hijo del que ya es otra vez entrenador del Extremadura, que es una de las sorpresas. Yo la primera vez que lo había visto, igual hay más, lógicamente, soy jovencito todavía, pero la primera vez que lo vi fue con el Villarreal, cuando se habían cargado al técnico y lo volvieron a contratar. Pues ahora el Extremadura, si lo carga a principio de temporada, cambian de entrenador, vuelven a elegir otro interino y ahora por Reyes vuelve Manu Mosquera, con el que hablábamos hace unos días en Coruña Deportiva. Y nos decía que todavía vivía por allí. Yo, claro, le preguntaba, ¿ya has vuelto aquí por Coruña? Pues hizo bien en no modificar su vivienda. Hubiese sido un trastorno. No, yo imagino que con los años que llevan Almendralejo algo tendrá ya por allí. Es muy querido. Sí, súper querido, muy querido, efectivamente. Y luego aquí en Coruña yo veía en Twitter muchos mensajes que decían, sinvergüenza Mosquera, que se opuso a la Liga de 24. Hombre, lógicamente tú tienes que defender lo tuyo. Nadie le puede decir a Manu Mosquera que no sea deportivista ni quiera lo bueno para el deporte. De hecho, ese partido que perdió el Deportivo contra el Extremadura, o sea, Manu Mosquera
colocó unos cuantos juveniles. Sí, sí. Un 11, no sé lo contrario a un 11 de gala, un 11 de prácticamente solteros contra casados. Más no pudo hacer. Más no pudo hacer, o sea, le faltó, no sé. Juega el Depor ahora por la banda derecha, no vale la jugada, fuera de juego de Jorge Balín, cuero, por lo tanto, para el Deportivo Alavés. En fin, que hay mucho Yo hate. pensé que ibas a decir que cuando se anunció el fichaje de Manu Mosquera ayer, ibas a mirar en el calendario si era 28 de diciembre, pero veo que no era por ahí. No iba por ahí. Fue el 29, que no sé cuándo ahí rozando el palo. Saca del fuera de juego el Alavés. De momento, oye, me está pareciendo muy buena la muestra del Depor en estos primeros 8 minutos de partido. No ha tenido fisuras, no ha tenido errores importantes. No, y de tú a tú no está milanado, no. Está jugando, pues oye, sin miedo, lo que decían en la previa los jugadores. Primer partido que va a jugar el Depor sin esa presión de, oye, pues soy el favorito, tengo que demostrar, etcétera, etcétera. Pues eso igual es algo que también tienen que entrenar, el tener que convivir con este factor que es el de llevar la camiseta del Depor en segunda B, lógicamente, y como no podía ser de otra manera, pues tener que cumplir, tener que pues demostrar y tener que no arrasar, pero por lo menos dar un par de pases más seguidos y hacer algo más durante los partidos. Está moviendo la pelota desde atrás el portero del Alavés, es Sivera. La presión sigue siendo alta del propio Depor. Le está costando también encontrar el camino del gol, las vías de incursión hacia la portería visitante para el conjunto de Vitoria. Fuera de juego mostrado ahora por el Deportivo Alavés de Luis Rioja. Un Luis Rioja, oye, pues ex del Marbella y que también nos hemos encontrado en el Almería. Un futbolista, pues oye, importante. Uy, vaya falta recibido ahora Claudio Bobí. Puede ser amarilla para Tachi. Fue una falta por detrás, durísima. Pide la amonestación, dice el árbitro. Árbitro también de primera. González Fuertes, que no. Que siga la jugada. Le están hablando por pinganillo. Y no hay absolutamente nada. Saca ya de nuevo el balón en juego el Depor. Alex Bergantiños, estamos en el 9:30, camino del 10 de partido. En este encuentro en el estadio de Riazor es Mujay. Se ha equivocado en el pase, buscaba Balín en la derecha, pero ha evitado el propio Luis Rioja la combinación con el lateral. Será saque de banda para el conjunto de Riazor, para el conjunto deportivista. Se lleva las manos con guantes de Jorge Balín, que está jugando con esa posición. Ahí viene Manu Mosquera, jugando entre líneas, ahí viene el media punta. Mosquera Junior, para Keco Gontán, jugando el tuya mía, va a poner el centro Salva Ruiz, a la cabeza de Borges, el remate acrobático y extraño de Claudio Bobí. Era muy buena la intención del Depor. Grandísimos minutos del conjunto deportivista ante un equipo de primera. Oye, pues se está confirmando que muy buena la puesta en escena de este Depor, No, me parece que le está funcionando. Yo creo que, ya te digo, que ya ver solamente a un jugador que pueda mover desde la banda derecha, yo creo que es uno de los… Fíjate que casi todo el juego está girando por ahí, ¿no? Está utilizando mucho la banda derecha y con un Keco que además se está moviendo de derecha hacia el centro, le está dando dinamismo al Deportivo, un poquito más de apertura de juego por ahí, incluso lo está intentando desde dentro. Bueno, pues le está dando una buena imagen. Por lo menos no es un partido de estos en los que puedes decir pues el Deportivo está cantando demasiado feo, ¿no? O sea que bien, hasta ahora está bien. Ahí viene el Depor, enfrente tiene ese equipo Bazorro. Hay una falta, se llaman los babazorros también, a los del Deportivo Alavés. Bueno, pues tienen esa logo capitolina en sus emblemas. Va a sacar desde banda el Depor, que ha salido francamente bien a este partido. Es Adrián Marín el que sacaba de banda. Cue ahora en la medular. Ahí se incorpora Lara. Lara se la da para su compañero Salva Ruiz. Aplausos del público de Riazor. Son 1000, pero cómo mola el partido, los partidos con público. Cómo mola Riazor con gente, Y nos acordamos de aquellos 3000 que estuvieron en el partido inaugural frente al Salamanca, que fue, pues, oye, un rugido, una auténtica caldera. A ver qué ocurre con esta pandemia que está limitando todo, lógicamente. Cuando hay vidas en juego y la salud de las personas es, bueno, pues es lo lógico, absolutamente. A ver qué pasa en las próximas semanas, que amenazan con ser duras en cuanto a las restricciones. En esta tarde de Reyes, para hablar aquí de fútbol, Depor 0 Alavés 0,
en el estadio de Riazor. Cuero atrás para Mujay Sadik en cancha propia. Ahora sí supera la división de los dos terrenos de juego. El pase largo de Mujay. Hay fuera de juego, posición invalidada. Será saque de esa posición de fuera de juego para el Deportivo Alavés. Fuera de juego, yo creo que bastante claro, de mucha distancia ahora de Keko Gontán en la entrega que le había dado Mujay Sadik. Yo tengo que esperar un poquito. Ahora que, no, ¿Qué tal va Footers? Footer no, ¿qué tal va Dazón? Dazón, sí. ¿Qué tal? ¿Va bien? Bueno, digamos que me estás metiendo el partido por anticipado, pero bueno. Esto es un clásico. Pues muy bien, disimulas bien, ¿eh? Le pone emoción, Carlos. Sí. En cuanto a calidad de es más, todo bien. Bien. La jugada de la falta a Claude Bobby realmente no la vimos, se la comieron porque nos estaban dando una repetición de una jugada del Alavés, de un supuesto fuera de juego que no existió, y justo cuando volvieron lo que se vio era Claude Bobby en el suelo, pero nada más, no vimos exactamente cómo fue el calibre de esa entrada y no puedo evaluártela. Oye, qué buenos pases está dando Manu Mosquera Jr., ahí pues repartiendo juego en esa zona de la media punta. Finalmente será saque de banda. Está jugando ahora precisamente el propio Mosquera de espalda. Se lleva un marcador. Corrige ahí Mosquera. Corrige la defensa del Alavés. No hay falta. Viene a la carga. Cuidado que viene Guidetti. Juega por la banda derecha. Ahí viene el ex del Celta. Va a ponerse dentro para Joselu. Nada. Cierra ahí filas. La defensa deportivista entre Bóveda y Mujay. Se pasa el peligro. Aplausos de Riazor. También está seguro defensivamente el Depor. Muy buena visión de juego ahí también de Manu Mosquera. Muy bien, juego, sí señor, muy clara. Lo que pasa es que bueno, ahí Keko se frenó después, pero sí que ha estado inteligente, ¿no? Buena noticia esa. Buena noticia, uno de los futbolistas, bueno, pues jóvenes también en el Depor. El año pasado estaba en el Extremadura, estaba recordando antes con Fran Hermida. Fue uno de los jugadores que fue... Sí. Clave. Que disputó ese partido Depor Extremadura aquí en Riazor que nos costó el descenso, pues ahí le alineó a su hijo a Manu Mosquera, Sí, señor. Y después con Pinchi, que marcó 2 de los goles que llevaron al 3. Y mira que tiró rematadamente mal Pinchi. Sí, Hay quien dice, joder, que Pinchi, si quisiera el Depor hubiese tirado fuera. No pudo tirar peor. No, si se ven las jugadas desde otro punto de vista con la cámara... que teníamos ya un portero en ese momento que estaba... Buena parte, ya hablaremos algún día, pero buena parte de los goles del Depor, de los problemas en la última parte del campeonato, que Dani Jiménez estuvo espantoso. Sí, mira que ha dado mucho al Depor. Sí, siempre fue un gran portero, pero la verdad es que su última no hay quien lo sacara ni la Karcher la sacaba de ahí de debajo de los palos. Ahí viene Keko Gontán a ponerse dentro de primeras, no ganó a altura, pero sí fue un poco al estilo Scaloni, ahí fuerte y sin ganar altura, y finalmente evitó la defensa que llegase ese remate de Claudio Bobí, que ya se frotaba las manos esperando esa entrega, ese caramelito de Keko Gontán. Armando el juego el Depor para Celso Borges. Cuidado, el pase es malo. Cuidado que viene Manu García. Conduce por dentro Manu García. Se la entrega a Tavares. Va a ponerse dentro Tavares con esa melena. Lo pone Tavares para Guidetti. El control para Luis Rioja. Está en el pico del área. Parte izquierda. Jugando ahora por dentro. De nuevo armándose el Alavés. Tocando entre los centrocampistas. Ahí la pisa Pina. Pina para Manu García. El capitanísimo del Alavés. Manu para la derecha. Y vuelve a armar ahora la defensa. Pues como mandan los cánones del fútbol que le gusta a Machín, pues tocando, armando desde atrás, con aquel Girona que lo hizo francamente bien en esa primera temporada con Machín, que luego, oye, esa oportunidad le valió pues para optar a seguir en buenos equipos como por ejemplo el Sevilla. La roba el Depor, la roba Salva Ruiz, arma la contra el equipo blanquiazul, ahí la pierde el ex del Mallorca y de Valencia, viene de nuevo Tavares, cuero para Joselu, el ex del Depor, ahí viene el canterano del Celta, se la saca de las botas, Mujay Guidetti, cuando ya estaba a punto del remate. Y vaya error en la contra del Depor, Yo acabo lo que sí estoy viendo en una de las jugadas ha estado lento Borges y no ha llegado y correcto. Y claro, eso ha propiciado la contra del Alavés. Pero ese mismo error de Borges luego fue una concatenación de problemas, porque luego también fue después de la de Borges la recuperó el propio Salva Ruiz y fue un error, ¿no? En la salida de la pelota. Eso es. Ahora estoy viendo una jugada en la que Mujay ha robado el balón delante de Guidetti. Mujay ha estado fantástico. Muy bien, fantástico, sí señor. La verdad que ha estado soberbio como lleva toda la temporada también. El defensa ha crecido muchísimo, este chico, y bueno, la verdad que tiene el puesto más que ganado, ¿no?
Sí. Es un seguro de vida ahí. Y como no asciende al Depor, obviamente es adiós a Mujay. De hecho, él quería irse, ¿eh? Él quería haberse marchado del Deportivo. Fue un empeño de Richard. Oye, pues no te vas. O sea, tú eres un futbolista soberbio y aquí te quedas si no hay una oferta. O renuevas. No quiso renovar, pues ahí se ha quedado el jugador del Depor. Que luego será otra historia, si puede renovar o no. Claro. El futbolista deportivista, pero al menos este año, pues oye, es un baluarte defensivo importantísimo, ¿eh? Sí, desde luego, hombre, hasta ahora ha sido precisamente el sello de identidad del Deportivo, ¿no? Tener bien cerradito el equipo atrás y ser muy solvente en defensa y evitar que se le marquen goles. Esa es la única asignatura que está sacando con sobresaliente el equipo por ahora, ¿no? ¿Cómo se ha incrustado Alex Bergantiños ahí con los zagueros, eh? Sí. Bueno, eso no es un puesto nuevo para él. Es decir, bueno, la verdad es que Alex Bergantiños es un jugador que se ha utilizado para muchas tareas, ¿no? Y en todas ellas, pues intenta cumplir, yo creo que con mediana claridad su función. No es un jugador súper brillante, pero no desentona. Y ahí pues está efectivamente jugando bien ahí entre los dos centrales, está interpretando bien el papel y no lo he visto por ahora, salvo un error de un error no forzado, de un pase, pero más adelantado, no pisando área, sino más bien hacia el centro del campo, al estilo de Borges, un único error que ha tenido hasta ahora. Bueno, en ciertas fases ofensivas incrusta ahí, juega el Depor con 3 atrás y con los carrileros muy largos. Ahí va a poner ese centro Celso Borges, se encuentra directamente con el lateral. Ahí está el Depor robando otro balón arriba en zona ofensiva, 18 de juego del partido, lo está haciendo francamente bien el Depor y le está gustando al público, ante todo un Deportivo Alavés. Alex Bergantiños, lectura de juego, buen balón para Keko Gontán, tuya mía para Manu Mosquera, bien Manu Mosquera, sutil, el cuero para Alonso Lara, cae al borde del área Lara, no hay falta, pero no pierde la posesión de la pelota el Depor. 19 de partido, juega Salva Ruiz, para Manu Mosquera, se frena ahí Mosquera, no encuentra la conexión con Claudio Bobí, bastante desasistido ahí arriba, Celso Borges, el tico a punto de perderla delante de Manu García, no lo hace, mantiene la posición el equipo deportivista, lucha por ese cuero, muy presionado de nuevo arriba, está Alonso Lara, la ha mantenido el equipo del Depor, ha mantenido la pelota, lleva minuto y medio aproximadamente que no ha perdido la pelota el Depor, ¿eh? Hay algún rebote donde aparece el Alavés, pero el dominio es deportivista. Alonso Lara al cambio de juego, de la izquierda a la derecha, donde está Jorge Balín. Marca ahí la jugada Fernando Vázquez. Fernando Vázquez que está ahí cerquita, dice que no con la cabeza, pero no sé, sigue contando Carlos, la jugada es muy, muy larga. Ahora por dentro Alex Bergantiños interrumpiendo el árbitro, el asturiano, un balón que venía por dentro y ahí estuvo González Fuertes pues estorbando prácticamente de boya, ha salido ya de la trayectoria de la pelota que sigue siendo del Deportivo, sigue siendo del Depor, la jugada está en el área, está Salva Ruiz, recorta Salva Ruiz, el cuero para Manu Mosquera, quiere rematar Mosquera, se lleva las manos a la cabeza, impacta la defensa, vuelve el Depor, todavía no ha llegado el primer remate del partido, la bicicleta de Alonso Lara, se lleva 2, ahí viene Lara, la para el portero, cuidado que viene Keko para el remate, Borges fuera, la ha sacado Bobí. Bobí ha evitado el gol, estaba delantero, metió la punta de la bota, se está gustando el Depor, la tuvo Mosquera, luego Alonso Lara y yo creo que Bobí al final ha evitado el posible gol. Qué jugada masticada, lleva 3 minutos el Depor tocando, abriendo, gustándose, madurando la jugada y al final culminando en la mejor del partido, Carlos. Pues sí, efectivamente. Bueno, Bobí yo creo que quería meterla dentro, pero ha puesto el gesto de la bota en una posición tan orientada hacia el córner, vamos a decirlo así, que es que, claro, lo que ha hecho es desviar el balón, porque yo creo que quería empujarla hacia adentro. El remate es de Borges, que creo que va a la trayectoria adecuada, pegado a la cepa del poste, donde además había interpretado muy bien el portero del Alavés a dónde iba el balón, y la intención de Claude Bobí era justo precisamente mandar el balón al palo contrario para asegurar el gol. Pero es que el gesto que ha hecho con el pie ha sido demasiado exagerado y el golpeo Espera que la roba Keko Gontán, que está fino Keko. Ahí Bobí se ha quedado clavado, no valía la jugada fuera de juego. Pues mejor, mira. De todas maneras te digo una cosa, un delantero como Claude Bobí en esa posición, sin además de tener ningún central alrededor que le esté ejerciendo ningún tipo de presión ni molestando, ese gol lo tiene que asegurar, ¿no?
Bueno, yo vuelvo a insistir y ahora me dice algún compañero, si no llega a tocar la Bobby, igual iba para adentro, probablemente. Pues puede ser, pero bueno. A portería iba, ¿eh? A portería iba y el portero había adivinado muy bien. Uy, mira qué bien disparo, ahí el Depor, Manu Mosquera, el tuya mía, y con Alonso Lara, la entrega, corre para Keco Gontan, tiene metros por delante, y qué bien está Manu Mosquera, el balón para Keco. Viene el rebote, impacta la defensa, pensaba que iba a ir a córner, viene la contra para el Alavés. No, bien ahí colocado Alex Bergantiños. Sobresaliente el Depor, ¿eh? Sobresaliente el Depor en estos primeros instantes, 22 de partido. Que Gontan. ¡Ay, se ha equivocado en el pase! Puerta para el Alavés. Fantástico, Carlos. Fantástico el Depor. Es que además está jugando con sentido, con criterio el balón. Los pases son adecuados, está circulando bien el balón, no está viendo demasiados errores. El balón está recorriendo amplias zonas del campo, también en juego horizontal y en vertical, pero sin cometer demasiados errores y bueno, y creando yo creo que jugadas de peligro. Es el equipo que hasta ahora lleva 2 jugadas que podrían haber culminado, ¿no? Cuidado Tavares, impacta en Salva Ruiz, banda. Cuidado porque ellos no son desde luego torpes, ni mucho menos. El centro, la que pone el Deportivo Alavés, será jugada en saque de portería para el Depor. Tampoco hay que decir que el Alavés esté demasiado inquieto, porque no es eso, pero... No, ni está sufriendo, tampoco ha sufrido para mantener este 0-0 de momento. He visto que en alguna jugada de ataque del Depor el Alavés está colocando a 5 jugadores detrás, ¿eh? Sí, un poco lo del Girona de Machín, sí. ¿No? Esa idea es bastante versátil en cuanto a sistemas, ¿no? Los dos equipos, porque también el Depor en fases de ataque también juega con 3 ahí atrás. Sí. Ahí se queda el Bergantiños clavado y permite, pues oye, que los laterales se suelten un poquito más y que el propio Borges haga un poco campo a campo, box to box. En fases de ataque yo he visto al Alavés que forma con 4, pero cuando se tiene que replegar mete a un quinto hombre ahí y cierra muy bien la defensa, ¿no? Intenta por lo menos asegurar que haya con un hombre más esa superioridad para no tener demasiados problemas. Bueno, si estuviera aquí Manolo Castelo narrando el partido, le diría a Alonso Lara que deje de carretarla, porque es una de las típicas que enervaba a Manoliño, ¿eh? Sí, señor. Mítico Manolo Castelo con un montón de frases muy populares. Siempre las tiene, ¿eh? La de carreta, deja de carretarla. Yo creo que en la de Clodoví diría por los clavos de Cristo, pero bueno. Sí, fue un fallo en boca de gol, ¿eh? Y no había fuera de juego. Sin duda. Ahí viene Jorge Balín, para Keco Gontan. La acomodación en el giro fue incapaz de llevarse ahí al futbolista Adrián Marín, que sacará desde atrás. Y viene el lateral. Adrián Marín. La ha entregado directamente al propio Depor. Jorge Balín con Eneco Bóveda. Armando el fútbol desde atrás el Depor en el 25 de partido aquí en el estadio de Riazor. Sigue, te va el Depor 0, Alavés 0. Venga, ahora voy a daros una noticia que os va a ayudar a ahorrar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito Abanca en estaciones de servicio Galpa Adheridas, te puedes llevar hasta un 5% de descuento. Hasta un 5% te devuelve Abanca. Aprovecha, reposta y ahorra con ellos. Tienes toda la info en abanca.com. Pues seguimos adelante en este Abanca Riazor, donde está jugando el Depor frente al otro Depor, el Deportivo Alavés, en este duelo con un 0-0, pero no son los 0-0 habituales del Depor, es un 0-0 muy divertido, ¿eh? Puede pasar cosas y donde está el Depor jugando ante un primera división con 11 de gala y haciéndolo francamente bien. Keco Gontan, con el venta a la espalda, amaga con el centro Keco, la va a poner Keco, buscaba arriba Bobí, le cierra ahí la puerta, la guardia, a ese remate de Claudio Bobí, y saca la pelota desde atrás. Manu García en la combinación con José Lu. Corre Manu García. Ahí viene el canterano del equipo vasco. Para José Lu, el cambio de juego. ¿Cuánta parcela de terreno tiene por delante? Hay Martín Aguirre Gaviria que va a poner ese centro. Guidetti remata peor que Bobí. Remató mucho peor que Bobí. Estaba en el balcón del área y casi le da a su entrenador, a Machín, para que os hagáis una idea de lo atinado que fue ese remate. O sea, no fue nada atinado, por si no alguien no pilla. Gracias, Adrián Candal. Hay gente que las indirectas y tal, o el sarcasmo no. En la radio no. Le cuesta, entonces mejor ser explícito. Bueno, fue horroroso el remate. Que sean todos así. Viene a la carga Salva Ruiz, para Alonso Lara, recibe la falta, dice el árbitro que no. Bueno, que viene para
Tavares para que venga la contra y viene Tavares, supera la división de los dos terrenos de juego. Bien a ras del suelo Neco Bóveda para evitar el peligro de la vez. Y ahora hay falta justo en el círculo central a favor del Depor sobre Keko Gontán. Bueno, le pitan al árbitro, pero yo el árbitro lo veo con un control. O sea, mira que son malos los árbitros en segunda B. Que yo estoy viendo como un árbitro de Champions. Hasta me gusta el árbitro, macho. No, tampoco ha tenido nada complicado. Tiene control, sabe marcar los tiempos. No, claro, lógicamente las categorías están para algo, ¿no? Sí, claro. Hombre, sí. Lógicamente. Bueno, también dice mucho que los jugadores colaboren, pero sí, este no está tampoco el partido bronco. No. Yo creo que ellos tampoco le están poniendo mucha chicha, ¿no? De momento. No están haciendo su partido, están tranquilos. Jorge Balín, el centro flojito. A punto de arrebatarla. Keko Gontán. Y le pitan falta a Keko. Falta. Se cabrean tanto Bobby como Keko Gontán. Y le da explicaciones. Es de los dialogantes, el asturiano, ¿eh? Estoy viendo la jugada de Guidetti repetida y muy mal ejecutada, ¿no? Es decir, le bota el balón un poquito antes, pero bueno, la verdad es que tenía una posición soberbia para poder hacer ese remate, un delantero de la calidad de él, y podía embocarla directamente a puerta. Estaba en una posición muy peligrosa. Fue tal como yo lo expliqué, ¿no? Sí. Claro, no golpeó el balón vamos, si lo golpeó lo rozó y se le ha ido, claro, efectivamente el balón ha seguido su recorrido, pero en posición contraria, ¿no? Empiezan a calentar dos futbolistas del Depor. Un poco pronto, ¿no? Bastante pronto, sí. Vamos a ver si hay alguno de los jugadores que pueda estar tocado. Yo vi antes una caída muy high, pero no yo creo que uno es Guerrero, que bueno, es lateral derecho. El otro ahora enseguida. Yo creo que el otro es Nacho González. Nacho González y Guerrero. Son los dos jugadores que han empezado a calentar. Estamos en el 29 de partido. O sea, bueno, pues igual hay algunos de los jugadores que puede estar tocado y lo ha advertido el propio Depor. Vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir. Juega el equipo deportivista por la banda izquierda y está Alonso Lara. Se la entrega para Alex Bergantiños. Se está manejando, manteniendo esa posesión del esférico el Depor. Camino de la media hora de partido. Celso Borges abre el campo hacia la derecha y se encuentra con Jorge Balín. Decide no seguir avanzando, entrega el cuero atrás, tocando ahora los centrales, presionando arriba al Alavés, de momento sin problemas, toca el Depor, sigue manejando la pelota, viene atrás Keko Gontán para ayudar, es decir, yo la quiero seguir avanzando líneas. Alex Bergantiños sí que supera la primera y el Deportivo, ahora sí, en cancha ajena está el Deportivo, moviendo la bola, el cuero, el pase en diagonal de Keko Gontán, ni siquiera hizo el amago para esa carrera. Ahí Claudio Bobí se lo recriminaba al público. Sigue el 0-0, Carlos. Y seguimos pues pendientes de quiénes van a ser los futbolistas que puedan estar tocados. Creo que el otro es Juan Rodríguez. Bueno, una posición puede ser que Keko Gontán, que vuelve ahora después de muchos partidos sin haber jugado, pues es probable que no le dé los 90 minutos, ¿no? Entonces que esté pensando también en darle algo de refresco a ese jugador y sobre todo porque también no puedo olvidar que tiene el partido de Liga en Zamora importante, donde si vemos a Keko Gontán, que está muy bien, pues puede ser una pieza clave en Zamora. Sí, yo creo que los planes de Fernando Vázquez, lo de pensar en Zamora, pues oye, al final el 11 que ha puesto el Deportivo también es un 11 de gala, ¿eh? Sí, también es un 11. No es para tirar la copa, sin duda. Oye, no está Roland, que Uy, cuidado la falta ahora sobre Keko Gontán. A la altura de Fernando Vázquez se cabrea. Roland ha estado primera amarilla del partido. Amarilla la primera del partido. Ahí la ve Adrián Marín, el lateral izquierdo. La primera amonestación del encuentro en una falta sobre Keko Gontán. Pero yo creo que lo de dosificar, volviendo al tema inicial antes de esta amarilla, lo empezará a pensar a medida que avance el encuentro, cuando diga, bueno, pues ahora esto ya está perdido, pues ahora ya voy a pensar directamente en Zamora, etcétera, etcétera. El Zamora, que hay que recordar, también ha jugado partido de Copa ayer, en ese encuentro frente al Villarreal. Perdían ante el equipo amarillo, marcó un golazo, el conjunto zamorano, el Ruta de la Plata, que por cierto otra de las pistas es como estaba, lo decía yo en la presentación, completamente helado. Sí. Parecía a los pajaritos en su momento. Una de las porterías está absolutamente helada, ¿no? Bueno, vamos a aguantar esta falta y enseguida vamos a recapitular cómo van los resultados, que hay algunas sorpresas en esta Copa del Rey, en esta segunda ronda del torneo del CAO. Torneo que ganó hasta en 2 ocasiones el Depor, por eso lleva ese brazalete con el número 2, con ese entorchado, bonito detalle. Va a botar esa falta el Depor. La deja pasar Balín, la va a poner Keko Gontán. Las faltas del Depor.
son terroríficas. Salva Ruiz, la jugada ensayada, se la ponen al futbolista, cuidado que la roba el Depor, es Balín, el remate de cabeza, córner. El mal del comentarista, finalmente la jugada, arrebatando la Balín. En esa agresividad puso el centro, no llegó, movía el remate, la despejó la defensa de Alavés, saque de esquina para el Depor. Bueno, pero hasta ahí vamos a echar en falta precisamente la ausencia prolongada, ¿no? de jugadores con talento como Kiko Gontán, que bueno. Va a ser un córner repetido, Carlos, Sí. porque finalmente tocó uno de los defensores. Fue prácticamente un billar de carambola, porque el balón al final rebotó en el banderín de córner, quedó ahí la incertidumbre. Segundo consecutivo del Depor. Lo pone Kiko Gontán, busca a Celso Borges. Ay, qué mal pone el balón parado el Depor. Es un espanto, ¿eh? Es un espanto. En esta jugada de falta no sé muy bien, que ha intentado jugar la un poco jugada de falta, despiste, ¿no? Pero una falta, pues no sé, 45 metros aproximadamente de la portería, escorada a la derecha. Lo normal, no sé, suele ser o darla en corto o centrar. Pues la puso en horizontal al círculo central, pero con la velocidad paquidérmica. Entonces, al final, oye, pues porque fue un robo, pero prácticamente era la contra de la contra. La jugada del Pailán era. Sí, desde luego. Jaque mate Pastor. Era. Sí. En fin, vamos a hacer una ronda de momento 0-0. Sigue el Deportivo da Coruña, Deportivo Alavés. Venga, voy a recordaros los partidos que están en juego ahora mismo. Ahora mismo, Palma, decíamos, el Atlético de Madrid frente al Cornellá, 1-0, minuto 80. Empatan el Burgos y el Español 0-0. El Olot pierde ante los Osasuna 0-1. 35 minutos van de juego y te estamos contando en Carrusel y van creo que 33, Depor 0, Alavés 0. Es la ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Qué bien informada, Teba. Creo que en el 33, exactamente en el 33. Bueno, es que claro, te ha regalado el Rey Mago Melchor o Baltasar, no sé cuál, todo el partido. Reloj. ¿Cómo comenta Carlos? Porque es imposible, porque el retardo es tal que no sé cómo hace, ¿no? Es increíble. Tú estás hablando de una jugada y el hombre, pues bueno. Bueno, estamos hablando de un profesional contrastadísimo de los medios de comunicación. Claro. Oye, demasiadas oportunidades perdidas de Claude Bobby ya, ¿eh? El minuto 33. No, yo creo está, que hay que pedirle más a este delantero. Ya, sí, no. Se ha quedado en la primera jornada. Se puede confirmar que es una decepción, ¿eh? Sí, bueno. Ha vivido muy bien de la última jornada con el Fuenlabrada, la polémica jornada de Fuenlabrada. Lo quisimos tanto. Claro, con ese viaje tremendo que se pegó y esos 2 goles que marcó, pero yo creo que es que... Y está Enriquiño y luego está solidario, está simpático, pero luego, joder. Como persona es encantador, pero yo creo que un delantero... No da 2 pases seguidos. Necesita más calidad, sí, desde luego. Y bueno, hombre, hoy está jugando contra un primera, pero yo creo que eso no es... No hay que poner el foco en si el rival ahora es de primera o es de segunda B, porque realmente a un delantero como Claude Bobby, que tiene además muchos minutos jugados en categorías importantes y en otras ligas, no solamente en la española, hombre, este tipo de jugadas es que hay que amarrarlas. Ya ha habido dos ocasiones muy claras por su parte. Yo también creo que ser delantero en el Depor es muy complicado, por un lado, y por otro, él es un delantero, digamos, un rematador de cabeza, y es un especialista en ese sentido. Pero luego yo lo veo en los entrenamientos, que los entrenamientos le veo dar pases en profundidad, desmarques de ruptura, giros llevándose al rival, marcando buenos goles. Yo no sé si también el miedo escénico le está pesando. Parece mentira porque es un futbolista que contrastado en cuanto a su carrera, ¿no? Sí, por eso. Pero yo lo veo, no me lo invento, lo veo y digo, pues es que este no es el Bobby que yo veo en los partidos. No, yo digo que falta un plus todavía para que igual es la confianza también, ¿eh? Sí, sin duda. Ya sabes que un delantero vive del gol y cuando entra en racha, pues sale hasta las peores carambolas, ¿no? Pero es que no tiene imán para el gol, por lo menos con la camiseta blanquiazul no está demostrando tener la calidad que se espera de él, ¿no? Minuto 36 de partido, sacará desde portería atrás el Alavés. Cuero ahora para La Guardia. Ahí se frena. Conduciendo la pelota, ¿eh? Ahí sin presión del rival, cambio de juego desde la derecha hasta la izquierda, ahí se encuentra con Adrián Marín. Adrián Marín la entrega, el ex del Villarreal, ¿y qué le ha pitado? Mano a Celso Borges en el control. Jugada, por lo tanto, favor del Alavés. Efectivamente, es lo que han pitado en esa falta,
y la va a botar rápidamente, aprovechando en ese balón parado el equipo de Vitoria. La tarjeta amarilla de antes de Marín la veo un poco exagerada, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Sí, porque bueno, ahí, creo que fue no tiene ni siquiera intención, yo creo, de hacer esa falta. Lo que pasa es que, claro, se encuentra la obstrucción del jugador, pero vamos, no me parece que fuera tan importante como para sacar el cartón amarillo. Bueno, pues es el primero del partido, desde luego. Esto puede condicionar también, oye, pues el ímpetu que pueda tener el lateral izquierdo del Deportivo Alavés. 37 ya del encuentro. Hace frío, hace bastante frío, ¿eh? Se oía, es que yo me reía Hace porque frío. Adri se oía a un compañero decir, hace un frío de cojones. Se oía. Sí, sí, sí. Sí, es nuestro querido Germán Navarro. Vale, pues Que un tiene- saludo a tiene Germán que tiene frío. Tiene poco hilo de voz y efectivamente. Bobichiño. Yo, como no podía contestar, que estaba en antena, lo que hice es, bueno, pues encogerme ahí, ¿no? Meto la mano de que me vea en el YouTube y lo verá, pues estoy aquí metido. Hace un frío de narices, sí. Es una Oye, buena, ¿tienes un una buena abrigo? definición. Te lo trajeron los Reyes. No, Abrigadísimo. este ya lo tengo, ese es tipo militar. Mira, se ve a Fran Hermida que se está ahora abrigando más, tiene ahí ese pucho y la mascarilla que Claro. también abriga y Él estas cosas. tiene menos pelo y tiene que cubrir esa zona, que es una zona de las más delicaditas. Claro. ¿eh? Luego le ponemos el corte, a ver qué tal le parece. Luego ¿Cómo? los leemos también en YouTube, ¿eh? ¿Cómo se cabrea Luis Rioja? Ahí por ese balón que finalmente favorece a los intereses del Depor. 38,5. Y ahora me pongo un poco en la piel de Jorge Lema cuando decía, por favor que no haya prórroga. Por favor que así sea. Por favor. Hombre, ha venido Rafa Louzán, el presidente de la Federación Galega de Fútbol. Finalmente la decisión que se ha adoptado con el fútbol es que vuelva a la preferente, pero el resto del fútbol, Carlos, pues no. Muchos equipos que estaban temiendo la amenaza se rebelaban. Claro. Y bueno, lógicamente la amenaza del descenso sería injustísima en este tiempo. Luego. Uy, perdona, vaya caño le ha hecho ahí Celso Borges. Se lo hizo a todo un capitán, a Manu García. Juega por la izquierda del Deportivo, Salva Ruiz. Ahí Bobby salta a por uvas. No ha perdido la pelota el Depor. Hablamos del fútbol en preferente. Volverá este propio mes de enero, aunque hay equipos que quieren pues un par de semanitas más para el regreso. Hombre, desde luego los descensos por no querer disputar los partidos me parece en esa categoría súper exagerado, ¿no? Sí. No tiene razón de ser porque, bueno, las condiciones de esos equipos no tienen nada que ver con los profesionales, ¿no? Sacará ahora desde atrás el Deportivo Alavés. Estamos en el 39 de partido, ya camino del 40. No se ha movido el marcador. Depor 0, Alavés 0. Pero el público lo vamos a escuchar. Estos son los 1000 que están animando hoy. Solo 1000, parecen 10.000. Muy bien, muy Falta bien. Muy bien, ¿eh? Sí, Además, sí. con el frío que hace, aplaudir está bien porque entras en calor. O sea que... Claro, es que eso es otra gran opción. Eso se trata de optimizar los recursos disponibles, ¿eh? También es verdad que está ayudando un poco el fútbol deportivo. O sea, tampoco si fuera un aburrimiento igual no se aplaudía, ¿no? No, igual te ibas a casa. Voy a tomar lo que me queda de roscón y ya que hice la cola para el glaseo, el ¿Hiciste la Flori. cola, Adrián Candal? Yo no, que yo vivo en Sada. Bueno, claro, es cierto. Claro, tienes razón. pero bueno, me lo han traído. Es que eso pasa mucho también, que Me han algún familiar traído- da para todos. Pues te voy a decir una cosa. a ver, ¿tú A ver. lo hiciste? Yo he comido, yo no, me lo hizo mi mujer, pero pero ¿Tú he de cuál comido, eres? Santa. fue glacé, Glacé. espectacular, ¿eh? Claro. El primero, por cierto, que he comido, que Sí, ya lo de he ido a glacé. casa de este año. Sí, bueno, de este año, el que nunca había comido un Nunca habías buenísimo. probado el de glasear. Espectacular. Muy bueno. El de glaciar es Espectacular. muy bueno. Mira, yo cuento la anécdota. La anécdota no es una cosa extraordinaria. A ver, En mi casa Varias llegaron, rotativas. llegaron los dos. El de Ujú. Flori y el de Glacé. uf, Llegó primero Llegó hace 2 días. El de Flori, que ahí quedó. 0. ¿cero? quedó ¿En ni serio? ni las migas. Ah, vale. No. Es brutal. Claro, es que vosotros sois de Flori de toda la vida. De toda la vida de Flori, porque aparte de nosotros que vivimos allí por Claro. Ceruleiro, en la zona de la Gra del Orzán, pues es nada, al lado. Pero hoy me trajo mi madre el de Glacé. Oye, maravilloso también. Espectacular. Un sabor a Bueno, mantequilla rica, riquísimo. Mm. Y luego también probé el de Abaciro, que está últimamente también de moda. Ah. O sea, bueno, en fin, que a partir de mañana hay que empezar con la ensalada San Sí. Brandán, Algo hay que hacer con San Brandán Land. Tenemos que que la han hacer ahí puesto un pacto. además, la han puesto en la plaza de Lugo, en la FNAC. O sea, que nos queda al ladito. Perfecto. Nos queda perfecta. O sea, que he probado los 3, porque también el de Abaciro está de moda ahora, ¿eh? O sea, que hay que ir probando. Pero Adri vas a salir rodando, pero 3. Riquísimo, cada uno distinto.
y maravilloso, ¿eh? Porque relleno o no relleno. Bueno, no sé si está pasando algo del Sí, es partido. muy bueno. tú Yo nos lo cuentas, ¿eh? no soy partidario. Cuidado ahora de fuera de juego de Bobby. Fuera de juegos. Yo sí es muy rico, Sí. es innecesario el Sí. relleno. Bueno, vale. Porque Nada. no, que el glacé que tú lo has probado hoy, Carlos, ¿para qué le vas a meter ya nada? No necesita nada. Sí, no, nada. Ya. Está maravilloso, de verdad. Sí, y bueno, ya que estáis hablando de casas y tal, es que claro, yo tengo una explicación. Yo tengo una parte de mi familia tiene pastelería, pero no aquí en Coruña. Vale. Entonces, claro, yo es que estoy muy servido en temas de pasteles. Pues la verdad es que sí, y roscón de especialista. Reyes, Es un tipo y roscón de fino, Reyes también. estupendo. Claro, lo que pasa es que bueno, está en Guitiricis la pastelería Nimbus, así ya aprovecho. Oye, Oye, pues qué un bueno, saludo, oye, claro, pues a Nimbus. yo soy mega fan del pastel, del bizcocho de Guitiri, de maíz, de la torta de claro, maíz. La torta de maíz, claro. La de David, la de la, Sí, sí. la de la panadera David, Sí, sí, es sí. Claro. riquísima. Claro, No sé la de tus familiares, así que estoy abierto Sí. a. Sinónimo buenísimo. Ahí los tienes al lado. Pues También. nada, joder, maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Qué cosas más ricas se hacen en nuestra tierra. Sí, señor. Y antes también se hacía buen fútbol, ¿eh? Y También, ganábamos partidos, ahora pues está un poco más complicada Hasta la cosa. ganábamos Copas del Rey. Terreno canino, hasta ganábamos Cierto, títulos. cierto. Hasta ganábamos títulos. Pero bueno, ahora está el Depor en segunda B, pero volverá, porque es un equipo grande, claro que sí. Bueno, ahora para Luis Rioja, este para Adrián Marín, va a poner el centro Marín, la rosca para Guidetti, el toque de cabeza, despeja Salva, Ruiz será banda, sobrando un poquito, minutos un poco ya más reguleros los del Depor, se le Sí. están agotando las pilas en estos últimos ya compases de esta primera parte y está estirándose un poquito más el Deportivo Alavés. Se ha enfriado un poquito, pero bueno, de momento tampoco ha llegado con excesivo peligro el Alavés y no hay una ocasión así, salvo aquella de Mujahid que salvó en extremis, que haya que... Sí, el remate que- que le quita Mujahid Eso es. al propio Guidetti y la del Depor, la que saca de debajo saca de propia línea de gol Bobby, con ese remate defectuoso. Sí, Pero bueno, el Depor lo que es en cuanto a generación de fútbol, incluso yo creo que hasta posesión, luego veremos los datos. seguro que es más la del Seguro que Deportivo. es más, pero Sí. intención, puesta en escena, me parece de los mejores minutos del Vamos a Depor ver. en todo el partido, en toda la temporada. Vamos a ver si físicamente pues el equipo en la segunda parte pues tiene el mismo punch que ha tenido ahora mismo en la primera parte. Ay, qué bueno el taconazo ahí de Manu Mosquera, buscando la combinación con Alonso Lara, pero cuidado que viene el Alavés, viene a la carga, viene Tavares, va a poner el balón Tavares, parte derecha, se ataca, pico del área, ponía ese centro, se encuentra con la defensa, Celso Borges, al que vemos también muy activo, Celso Borges la pierde, pero vuelve otra vez a la carga, ahí viene Pina, el cuero para el Alavés, Guidetti al palo, cuidado el remate de Espuelas, puede llegar el gol, ahí está el portero Lucho, la ha sacado casi sin querer, yo creo que fue con las rodillas, pero ahí ha estado Guidetti al palo y el rechace no acertó al Alavés. Sin duda esto ha sido lo más destacado de la primera parte, Carlos. La tuvo ahí el Alavés en dos ocasiones. Jugada clarísima para el Alavés. Sí, todavía no lo he visto. Bueno. Sí que he visto que tenía demasiado. Ahora sí que lo voy a Final ver. de la primera parte y ahora Alavés. O ha dado en el palo. El Vamos, palo de Guidetti, cruzado desde la izquierda. Y luego el rechace, no sé quién fue el que remató. te lo digo. No había portero y apareció ahí. Y dio, yo creo que con la. Prácticamente con la cintura, Pues, ¿no? es que sí, ha sido muy defectuoso el remate. A ver si adivino ahora. No fue Rioja, el jugador no, ha sido. No lo he visto muy claro. La verdad, Bueno, no he visto el remate, no fue Rioja, yo creo que ha sido. Mal colocado también el portero del Depor, ¿eh? Bueno, es que sí, la verdad es que reaccionó muy mal, muy tarde, ¿no? Es decir, después no se ha puesto en situación para poder defender. Porque ya la primera no la vio, es decir, no remate, marcó sí. por un fallo de puntería y luego estaba completamente descolocado. Pero la ocasión fue de oro para Guidetti. Doble ocasión de oro para Sí, el Alavés, sobre todo la primera de Guidetti, que joder, ese remate cruzado fue al palo y con mucha virulencia. En fin, Sí. que jugadores al descanso, no hay goles y en esta última ocasión de milagro, pero esto demuestra también que equipos como estos a la mínima se llevan el partido. Es la Claro. diferencia de categorías también, claro. Era un partido muy, muy tranquilo y fíjate, en el último minuto te la pudo haber liado. Y se podía haber ahora ido con bastante más tranquilidad. De todas maneras, ahora seguro que con este susto que se ha llevado en el cuerpo el Depor, pues va a tener que pensar un poco lo que tiene que hacer en la segunda parte, ver cómo le afronta el cansancio físico de estos primeros minutos. Justo un minuto antes de que cantaras esta jugada,
vi una vez más a Keko Gontán ofreciéndose casi jugando en posición de pivote y volviendo a su posición natural lateral derecho, en el extremo derecho, recuperando pues su posición, ¿no? Es decir, yo creo que es el único jugador que he visto así con muchas ganas, con ganas de pisar muchas más parcelas del terreno de juego de la misión que tiene encomendada. Y con muy buen tono, ¿no? Es decir, yo creo que es una buena noticia, pero claro, que tiene que estar todo el conjunto pues al mismo nivel. En esa de Guidetti, precisamente, antes de ese remate, estaba tirando la línea él solo y nadie le estaba acompañando. Le estaban dejando los defensas, incluido Mujahid, que se supone que debía estar un poco más atento, a hacer vigilancia ahí a la entrada del delantero, y estaba entrando demasiado solo, justo antes del remate, y después le vuelve a llegar otra. Y es cuando frota la portería con claridad. Estaba demasiado escorado quizás, y por eso pues el disparo le ha salido al palo, y ahí tampoco Lucho lo hemos visto con demasiada veteranía, desde luego con el arranque de poder intentar salvar con una mano ese disparo al palo. Bueno, dicen por ahí los oyentes, Adri, cuando quieras te leo pues venga, sí, comentarios. Tengo ganas de saber qué piensa la gente. Hay quien dice, joder, que me dicen en un foro que tenemos interno de un WhatsApp de gente del Depor, dice, ¿cómo se nota que el comentarista de la tele, de DAZN, no sigue mucho al Depor? Porque dice, parece mentira que este equipo esté en segunda B. Cuesta creerlo. Hombre, hoy sí, pero, pero si nos veis hace unos días, querido amigo, no cuesta tanto, ¿no? Vamos con ellos. Vamos venga, con esos comentarios que nos llegan a través del chat en directo ahora mismo del YouTube de Radio Coruña Cadena Ser, donde nos podéis ver ese maravilloso abrigo de Adrián Candal en Riazor retransmitiendo el partido. También podéis ver el estudio de Radio Coruña Cadena Ser. Nos dice Jorge Álvarez que a ver si le contamos una victoria, ojalá sea así. Alberto, que dice que gran trabajo de Radio Coruña, con un grande además como es Javier Rodríguez. Felices Reyes, nos desea a todos. Bueno, pues grandísimo ese trabajo de Javi. Felices Reyes también para Alberto y el resto de los oyentes. Isma nos dice que lo está viendo, lo está intentando ver por aquí. Papel y lápiz nos hace una porra, cree Depor 4, Alavés 0. Forza Depor, dice José, ojalá ese resultado, desde luego, se lo decimos a papel y lápiz. Con el Depor dice que está otro oyente, Jorge Álvarez, que ya podían jugar así en la Liga, era lo que estábamos comentando. Diego preguntaba si estaban jugando bien y Teolo le contestaba que el Depor dominaba. Forza Depor, dice Javi, lo mismo que Carlos Vázquez. También tenemos a Egoitz, que es del Alavés. Bueno, bienvenido es igualmente a esta retransmisión del Deportivo Alavés, y nos dice Daría, vamos, o Deportivo bo. Y por último, Balín se le atragó un poquito. Bueno, pues son los comentarios que hay hasta el momento en esa retransmisión en directo que estamos haciendo del partido a través del canal de YouTube. Recuerda que también puedes dejar tus comentarios en el 626-238-118 y también en @carruselcoruna, que ahí te estamos esperando. Adrián Candal, ¿cómo están las cosas por ahí? ¿Mucho frío? ¿Hay un deshumidificador gigante o le tiene que dar Javi el suyo? Como sabrá Javi, que es un experto en estos electrodomésticos, cuando estás en un espacio abierto no se deben poner deshumidificadores. Bueno, Javi muy experto no es. Se ha clasificado el Cornellá, Es que, Carlos, acaba de terminar ahora mismo el partido. ¿Sí? ¿Terminó ahora mismo? Ahora mismo. Eliminado el Atlético de Madrid, ahí, correcto. Pues oye, puede ser el año de la Copa. ¿Quién te dice a ti Depor? que no puede jugar el Depor con el Cornellá en la siguiente eliminatoria? Si elimina a la vez. Bien. Pues oye, pues yo digo, igual en unos días tenemos un partido aquí grande en Riazor, porque teóricamente el siguiente eliminatorio también sería en casa. El equipo del Depor es el equipo humilde ahora. Por eso te digo. Jolín, pues. Oye, acabo de poner en Twitter ahora. A ver. Ahora mismo, un detalle por un pantallazo que ha sacado Kiko Novoa, que lo acabo de ver hace un momentito en Twitter, que es un detalle de la camiseta del Depor, y que pone la Copa del Rey y un número 2, el bicampeón de la Copa del Rey, jugando en el césped de Riazor. Correcto, eso es una novedad este año, ya la vimos en el partido de elegido. Este año, pues la federación, que es un detalle súper chulo, que, oye, dignifica también este torneo. A los que fueron campeones, pues le pone el Celta, por ejemplo, no tiene ninguna pegatina de esas, ¿no? El Depor, pues tiene el número 2, ganó 2 Copas del Rey. Eso claro que sí, el centenariazo y aquella final que hubo que jugar en 2 ocasiones, la de la lluvia frente al Valencia. Eso es. Y de eso hay que presumir también. Oye, pues que los títulos, que la mochila, que tal. Claro. Y lo felices que fuimos. ¿Qué? Esas cosas no se compran, Esas cosas las ganas sobre el campo. Fuimos, por eso te digo. Y el equipo que tuvo el Depor y la Champions, ¿eso qué?
Pues Eso también es impagable. Oye, bueno, está siendo difícil de pagar, pero en cuanto es impagable. ahí has estado bien en lo último, lo de difícil de pagar. Las dos cosas. Está siendo muy difícil de pagar y luego, por otro lado, joder, que igual si le preguntan a los deportivistas, oye, ¿cambia la economía de guerra del Depor por Pero ojo, los títulos? No. Otros también se han endeudado hasta las orejas y no han disfrutado, ¿eh? No, claro. Es que A ver, dicen, Adri, algunos Sí, de los venga. oyentes que esas Copas del Rey, esas ligas, pues que no habían nacido y no las han visto, porque hay deportivistas pues Claro. muy nuevitos. Pues Pues las sí. veremos y las veréis. No os preocupéis, no Sí. decaigáis. Muchos las hemos visto, pero vosotros también, seguro. se que las pueden ver en veréis. YouTube, ¿eh? Es que lo veo bastante lejos. Si no las habéis visto, las podéis ver todavía repetidas. Hombre, no hace tanto tiempo tampoco. Alfredo, No, Santa Son Elena, jovencitos, pero bueno. Joder. Lo más bonito, dice al- Primo Para, fue el centenariazo. Es que fue tremendo. Algunos claro. nacíamos periodísticamente con algunos de los títulos del Deportivo. O sea que. Hombre, se ve lejos, Ay. pero bueno, a ver, como mínimo el Depor tiene que estar en primera. Sí, sí. Tiene que estar en primera. Luego lo de los títulos, eso joder, se ha visto. ¿Quién ha sido capaz de los equipos que se codean ahí? Joder, tú ves ahora el Villarreal, que es un pepino de equipo, que tiene una delantera de oro, que tiene un equipazo desde atrás. No ha ganado un título. No ha ganado un título. Por eso te digo. Y ha tenido. El único del delanteros- Atlético de Madrid es que el Atlético de Madrid es grande ahora y ha sido grande siempre. Y ojo, El Valencia, pues en esos momentos sí que ha ganado, pero mira Sí. cómo está ahora el Valencia, Claro. que no es nada fácil. Pero el Villarreal, que es un caso que está muy bien traído por tu parte, es decir, es un equipo que ha tenido grandísimos jugadores. Ha el tenido nuevo a un rico, Diego el Forlán, Villarreal. por ejemplo, no, acordémonos, o sea, jugadores que podían ser de talla de primer nivel en cuanto a ser incluso hasta pichichis de la liga, porque son con muchos galones y sin embargo no lo consiguieron y tampoco consiguieron precisamente, bueno, hasta vivieron un dramático descenso, o sea que a poco eso queda ahí también, ¿no? Bueno, detalle ahora mismo, homenaje a Juan José Ponteveira, es socio número 6 del Depor, socio por lo tanto de oro y brillantes de esta entidad, más que centenaria, y bueno, pues está ahora recibiendo el homenaje en el palco de autoridades, está su familia, está también este socio legendario y lógicamente también el presidente Fernando Vidal, está parte del consejo, está Fede Poncet, con esa foto que se van a guardar, estaban los familiares sacándose selfies y vídeos, no me extraña porque desde luego, oye, eso es maravilloso, ¿eh? Esos detalles que está teniendo el Depor, pues desde la llegada a ese departamento de protocolo, etcétera, etcétera, y con Geline Romero y todo lo bien que se ha hecho ahí el Depor, ese trabajo, la reivindicación de la memoria, eso pues es oro, el trabajo que está haciendo ahí el Depor, recuperando y recordando y homenajeando pues a la gente que se merece toda una vida, Carlos, siguiendo al Depor, y ahí está con esa vinculación de socio número 6, ahí es nada, ¿eh? En eso se distinguen también los clubes, ¿verdad? Hombre, Claro, por supuesto, hombre. y tanto. Pero Los bueno, clubes grandes. pero fíjate, y con el comentario de este joven que nos estaba tuiteando, Sí. un recordatorio. ¿Cuántos de esas personas hoy, un socio como este, número 6, no vieron al Deportivo en los años 50, Exacto, 60, claro. deseando, que además los vieron en primera y demás, y Oh, tuvieron que claro. esperar hasta los años 90 para poder ver a un Deportivo campeón de Copa o de Liga, ¿no? Es decir, que Y ahí mucha estaban en gente... los peores momentos, que esto es cíclico un poco. Sí, mucha O cuántos gente... años simplemente para verlo en primera. Claro, que luego el claro, Depor claro. También. estuvo, pues no sé, un montón de años en la máxima categoría. Sí, señor. O sea, muchas lágrimas se han derramado. 18 años. Precisamente cuando el Depor ha conseguido todos esos títulos, precisamente recordando esa historia que venía detrás, ¿no? Así que, o sea que vamos, que no Que desesperen. no desesperen, claro, que no desesperen. Oye, Adri, vamos a hacer una parada antes de que empiece la segunda Venga, parte, ¿te venga, parece? me parece estupendo. Nos vamos allá. a ir hasta Miramar Oil porque todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Y ojo, porque si quieres llevar tu coche a lavar y dejarlo impecable, tienen tren de lavado y también personal para su limpieza y su aspirado. ¿En dónde? En Miramar Oil. Fijaos, Teba, Carlos, Javi, estamos aquí quejándonos del frío. En Radio Coruña estáis un poco mejor, ¿eh? Estamos un bien, poquito muy mejor. bien, ¿eh? Hay queja. Pero estoy viendo aquí, una estación del Pirineo catalán registra menos 34 grados. Dios. Claro, yo también pienso, una vez que llegas a menos 10, ¿qué más da? ¿No? Un poquito todo. más. Joder, menos 34 grados tiene que ser terrible. No está ni para esquiar. No.
Si no quieres, a ver, si quieres morir, sí. Sí. Pero Por eso. de todo el miedo que tengo yo del viaje a Zamora, menos 34, qué locura, ¿eh? Ahí cuidado con la carretera, ¿eh? Sí, no, ahí. Eso también como otros gallegos que leía La Voz de Galicia estos días, que iban con la autocaravana, la alquilaron por primera vez y se les ocurrió ir a Manzaneda y ahí les quedó la autocaravana que tuvieron que ir a remolcarlo, claro. Ya. No, y les dijeron, hombre, si ya no eres muy experto en el tema, ¿cómo vas y te ¿Para qué metes a la nieve? ¿Para qué te metes? ¿Para qué te metes, ¡Qué Manolete? barbaridad! ¡Qué barbaridad! Totalmente. Una auténtica locura. Bueno, ya ves, estamos pasando una tarde agradable aquí de Reyes, discotequeo total. Falta Joséño Destroyer aquí para... Hombre, por favor, qué maravilla, ¿eh? Que os estuve escuchando estos días. ¿Viste? Yo dije, Teba, no sé No, si debéis ¿sabes ir qué de pasa? vacaciones. No ganó un partido Joséño. Exacto, ese es el rollo. Que vale, es un crack de la radio, cierto. ¿Qué pasa? No gana el Depor. Entonces nada, vuelvo yo y a ver si así. Claro, es que si Carlos se fue Teba de vacaciones unos días, que fue cuando dejaba de ganar el Depor, y yo le dije, Teba, cuidado, luego no pretendas volver, cuando esto vaya rodado, viene Josiño. Pues nada, y con Josiño vivimos lo del Celta B. Ostras. Con Josiño vivimos lo de Pontevedra, que fue un querer y no poder. Y ahora, ¿y este partido qué me ¿Y ahora dices? este partido, el partido bueno qué? Claro, O sea, ¿quién está aquí? Teba estuvo de vacaciones. ¿Qué roscón tomaste en tu casa, Teba? Que no me dijiste. El de la pastelería Oscar, de ¿Y la qué? plaza de San Vicente. Y bueno, Relleno de nata, buenísimo. Bueno, Buenísimo. en realidad tomé 2 de la misma pastelería, ¿vale? o sea, que tuvo Queda, que ser queda todo brutal. claro aquí. Sí, muy rico. Pues nada, por ejemplo, en mi casa a mi mujer le encantan los roscones de nata, ¿eh? Ay, es que están buenísimos. En mi Sí. casa- Pero luego también hay que saber hacer bien la nata. No vale, porque también hay quien hace los roscones y luego la nata tiene que tener una consistencia que Sí, aguante, sí, sí. los 2 pisos del roscón. En fin, que ya llegarán los tiempos de la ensaladita. Sí, que llegue pronto, porque esto es tremendo. 8 y 1 minuto. Están los jugadores suplentes de los dos equipos. No se atisba de momento señal de vida de los teóricos titulares. Los teóricos y sin la teoría. Los prácticos titulares para esta segunda parte de fútbol. Que vamos a aprovechar ahora para ver cómo están los datos de posesión, por ejemplo, de estadística al descanso. A punto ya de arrancar. Va a empezar con cierto retraso, ¿eh? Por lo menos 2-3 minutitos. Pues 58% de posesión para el Depor. Ahí le ha ganado la partida el Depor. 42 lógicamente para el Alavés. 4 fuera de juego a 2. 2 saques de esquina por ninguno del Alavés. 4 tiros en total para el Depor. 1 tiro más para el Alavés. Y 4 tiros también fuera para los dos equipos. Ahí hay igualdad. Y 1 tiro a puerta, el único del partido, para el Alavés. Ese remate de Guidetti, que fue al travesaño. Bueno, equilibrado en cuanto a datos. La posesión, pues notablemente superior para el Deportivo, y con estos ingredientes y teóricamente ningún cambio va a arrancar esta segunda parte, que da pistas en cuanto a los delanteros, yo creo, de los que van a ser titulares en Zamora. Ninguno de estos, lógicamente, ni Manu Mosquera ni Bobí van a ser de la partida en ese 11 inicial. Me da la impresión de que la apuesta va a ir por Rui Costa y también por Diego Roland en ese partido del Ruta de la Plata, Carlos. Sí, bueno, lo de Roland yo creo que está justificado, porque si estuvo con gripe o bueno, con fiebre esta semana, pues necesitará descanso para poder recuperarse mejor. No sé si tendrá intención de sacarlo hoy, aunque en el banquillo está, ¿no? Y bueno, pues Rui Costa no es que me ofrezca tampoco muchas garantías, pero bueno, también tiene que ser algún día tiene que ser su día, porque todavía tampoco lo hemos visto. Yo cuando hace unos días decía, estoy ya muy cerca de mi de punto estado de forma, ¿no? Claro, yo también miré si era el día 28. También estuve mirándolo varias veces. Pues no es y por nada, actualizado. pero han venido las navidades por el medio. Claro, ¿Sabes lo que yo no sé significa si eso, no? en Portugal son muy de roscones, de polvorones y estas cosas, porque, bueno, ya el hombre no estaba muy bien físicamente, pero yo creo, hay que confiar. A mí, los compañeros, por ejemplo, me dicen que es muy bueno. Eso lo dicen los compañeros, ¿eh? Bueno, pues Que es de los que marcan diferencias. La dirección deportiva cree que también.
Bueno, solo faltaría que pensaran lo contrario cuando lo trajeron ellos, ¿no? Pero Ya, pero la confianza, quiero decir, en los compañeros, la gente que lo conoce dentro, es que es un futbolista que llegó para marcar diferencias. Ahora les está marcando a nivel físico, pero por lo bajo, sí, desde luego, ¿no? sin duda. Joder, yo me acuerdo de la cara que puso Bardanca cuando hace unos días empieza a salir y dice, pero madre mía, este chico está gordo. Y Bardanca, ¿sabes? Que no, Sí, dice sí, las sí. cosas que, no, vamos, no tiene pelos en la lengua. No, digo, este está gordo. No, pero lo grave de estar gordo no es estar gordo, sino estar gordo 2 meses después ya de haber fichado y estar compitiendo. Eso es lo que no puede Luego ser. él tuvo la lesión, explicaba y Ya. le costaba. Luego, por ejemplo, Laure, que con el que estuvo en el, a mí me decía el propio Laure, joder, que Laure lo conozco desde hace muchos años y no es troleiro precisamente, me decía, este es un fichajazo para el Depor. Ya. También Laure es muy amigo de sus amigos. Que ¿no? lo conoce de allí, claro. Claro, Laure fue compañero Sí, de sí, él sí. en el Alcorcón. Ujú. Quiero decir, la gente que lo conoce dice que es muy buen jugador, muy buen futbolista. Bueno, pues oye, oye, está a tiempo, ¿eh? Está Yo, a tiempo de a ver, yo la cerrar verdad, bocas. yo cuando ficharon a Rui Costa miré los números, tampoco eran unos números que fueran No. tremendos, ¿no? Es decir, no me parecieron muy significativos, igual que no me parecen muy significativos los números de cualquiera de los delanteros que tiene ahora mismo el club, ¿no? Pero y por ahí ponía yo el acento al principio cuando... Salvo Roland, que sí que tiene unos números muy buenos. Sí. Cuidado que viene Keko Gontán. Ahí viene, está en el área Keko. Se la entrega para Manu Mosquera. Manu Mosquera está en el balcón del área. En esa entrega en corto para Alex Bergantiños. Cambia el juego para la derecha. Tiene que pisarla y Celso Borges lo hace. Va por el centro. Grandísimo partido el que está haciendo también el Tico, que no le hemos dicho. El centro que va a poner el Depor. Despeja la zaga del Deportivo Alavés. Muy buen partido de Celso Borges, ¿eh? Falta hacía también, porque es otro hombre que también empezó así con más titubeo, que se esperaba un poquito más de él, y bueno, sí que hoy es verdad que está más plantado. A lo mejor también el hecho de precisamente de tener que jugar con equipos de entidad superior, eso también yo creo que a todos les engancha un poco más, ¿no? Es decir, saben que tienen que estar más en el papel y cumplir mucho más, ¿no? Quizás eso también puede ser una señal. Bueno, sigue calentando Juan Rodríguez, está también Nacho González y Héctor Hernández. Son los tres ahora futbolistas que están calentando. Hay opción, pues lógicamente, como en todos los partidos este año, para 5 cambios. Son 3 ventanas las que tienen los dos entrenadores. No hubo cambios tampoco en el Alavés en este primer acto. Hay tensión ahí en la grada, están recomendando la actuación al colegiado. Al igual que tuve que mirar lo de esa frase de Rui Costa, si era día 28, he mirado varias veces a ver si había VAR en el partido, porque está el colegiado constantemente con la mano en el pinganillo. Yo también me he fijado, pero digo, no he visto ningún plano. ¿con quién narices habla? Habla con el cuarto árbitro, lógicamente, pero joder, habla como si le estuvieran diciendo algo por televisión. Está como cuando a los niños les regalan un juguete nuevo por Reyes, pues está ahí el tío probando. Oye, qué bien va esto del pinganillo, qué bien suena, probando, 1, 2. No para, ¿eh? Yo también he intentado fijarme a través de la Tú también lo has visto, ¿verdad? Porque no para de... Sí, pero me he intentado fijar precisamente si está en el monitor de VAR y no he visto ningún plano claro para darme cuenta si realmente está ahí el monitor. Uy, cuidado, ahí Salva Ruiz de la entrega atrás para Lucho García, despeja la defensa del Depor. Cuero arriba y viene la Guardia. Cuero ahora para la Guardia para la banda derecha para Adrián Marín, ahí viene por la parte diestra el futbolista. Cuero de José Lu, el delantero que se incrusta atrás en la zona de creación, moviendo ahora la zaga, es Tachi para la izquierda. Cuero ahora para esa banda, donde está el propio Adrián Marín. En la contraria está Martín Aguirre Gaviria. Ahí se sacude de la internada del Deportivo el conjunto vitoriano. A trancas y a barrancas viene Keko Gontán, se lleva 2, va por el centro Keko. ¡Qué buena jugada de Keko! ¡Ay, Bobby! ¿Quién le llama a ver? Bobby no ha saltado bien. Es una jugada maravillosa de Keko Gontán, llevándose hasta 2. Circulando, haciendo la bicicleta, poniendo el centro perfecto. Jugada caramelito que puso ahí Keko. No midió bien el salto el delantero. Era jugada para el remate y de las que le gusta a un delantero como Bobby, ¿eh? Pues, qué lástima. ¿Fue por centímetros de altura, me refiero? ¿O es que vamos a ver. Ahí estoy viendo la jugada. No, yo creo que no midió bien el salto. No midió bien el salto o saltó con poca potencia, porque sí que es verdad que se le ha quedado el balón en el aire y él ahí sin opción de remate al final. Parece un saltito de estos tímidos cuando estás tú haciendo el salto a la comba. ¿Sí? Exacto. Pues él le llaman Herboví, macho. Yo para Herboví me esperaba que por lo menos un par de centímetros se hubiese elevado, ¿no? Sí, no fue. El centro, desde luego, de Keko era bueno.
A no no ser que era tenga- mal centro. A ver, Adri, ¿qué? No estaba tampoco en una posición mala para hacer un buen remate de cabeza, porque estaba en posición franca a puerta. Igual tenía lastres en la bota, así como unos pesos, ¿no? Fue espantoso, ¿eh? Pero la verdad es que el saltito. Mira, A ver, ahora estoy lo viendo vamos a- A ver, te va. Hay que quitarlo lo de. La jugada de Se Keco es convierte- maravillosa, ¿eh? Maravillosa. Maravillosa. Se ha llevado. Yo muy creo que bien. tiene un poco de fortuna No, Keco Gontán. Pero mira, es que Mal ha sido, calculado, ¿no? ha sido un mal cálculo por parte de Sí, Claude ¿no? Bobby, sí, pero sin ninguna duda. O sea, se ha quedado el balón por arriba, por centímetros, como decía, en este caso. El cálculo- Cuando saltas a coma y la pisas, ¿sabes? No Claro, calculas es decir, cuándo va a pasar o un no. jugador Sí, con la uy, altura el centro, de- perdona, de José Luego. El remate centro, puso las manos ahí el portero de Lucho Banda. Error de cálculo como cuando yo estaba con las matemáticas. No, A ver, no. Es que un jugador de la altura de Claude Bobby, que no es precisamente un jugador alto, tiene que saltar con Repito, energía. le llaman Herboví. Quiero decir, o sea, es su principal cualidad. O sea, bueno, no sé, un poquito de respeto a la historia de uno, ¿no? Mismo. En fin. La Bueno. verdad. En fin, pero pues está siendo el jugador del que más estamos hablando por las ocasiones perdidas. Es decir, realmente ha tenido 3 para poder. Ha quitado un gol. Sí, y ha quitado un gol, sí. Sí, cual si fuera defensa central del Alavés y luego pues ha tenido un par de remates flojitos. Bueno, la cuarta va a la vencida, ¿eh? Venga. A ver, La cuarta va a la vencida. Y esto, aunque no lo parezca, lo decimos con todo el cariño para el propio Bobby. Estamos en el 51 del encuentro. De por 0 Alavés 0. En el estadio de Riazor, en esta segunda ronda de la Copa del Rey. Sigue mandón el Depor. Está mejor de nuevo el conjunto blanquiazul en estos ya 7 minutos, arañados al segundo acto en este estadio municipal coruñés. De momento está defendiéndose ahora mismo el Depor, esperando pues ahí un poquito agazapado y ir a las contras. Puede ser otra nueva de las, bueno, pues una nueva consigna de esta segunda parte. Cuidado que no hay fuera de juego el balón de Guidetti. Controla delante de Mujay. El centro lo pone el Alavés. Puede ser con el primero del partido para el conjunto vitoriano. Saque de esquina es el primero de todos, según mis cuentas, 52 del encuentro. Y a balón parado viene la estrategia del conjunto de Machín. Con Chandal. Y con ese plumífero también, hoy está el día para eso, ¿no? Sí. Tiene pinta de abrigoso. Seguro. Lleva una parca elegante, Fernando Vázquez, Ha venido hoy con glamour. Que bueno, está ahí en el banquillo dirigiendo al Depor porque la sanción que tiene, que le ha caído un partido, Es el de la Liga. tiene que cumplir en Liga, En Liga, en claro, el claro. Ruta de la Plata. Que no hemos hablado la potra que tuvo Fernando Vázquez con que solo le cayeron partidos, siendo además reincidente. El saque de esquina viene el Alavés, la peinada viene la contra del Depor, ¡ay, qué pena por poco! No se la acomoda Keco Gontán para la contra, estaba junto a él Mosquera. Pero sigue la pelota en dominio del Deportivo Alavés, 53 del encuentro. Pone ese balón en la olla, no llega nadie. Estaba ahí la guardia todavía y clavado de la jugada anterior. Sacará de portería el Depor. Lucho García, con ese traje morado. Muy chulo, el traje del portero del Depor. Alex Bergantiños, con esa salida a la volpiana, con el central incrustado ahí atrás, con los centrales y siendo el encargado de llevar las manijas de la salida de la pelota. Al cambio de juego viene de nuevo el Depor con el Deportivo Alavés. Bueno, aquí no me equivoco, digo Depor y son los dos. Sí. Son los dos deportivos que tiene nuestro fútbol. El Deportivo Alavés y el Deportivo de A Coruña. Nuestro Super Depor. Ahí viene Mosquera. Qué buen pase Mosquera para Claudio Bobby. El centro de Bobby. Cae al suelo Alonso Lara. Pues este hombre está en el suelo buena parte del tiempo que está jugando. El centro, el pase de Bobby tampoco fue demasiado bueno. Y había marcado muy bien ahí el terreno la defensa del Alavés. Fue una contra del Depor llevada pues, con bastante inteligencia por parte del conjunto deportivista. Sí. Carlos, ¿qué te está pareciendo? Hoy, pues que sigue un poco en la misma línea. Sí que he visto que el Alavés ahora se pone en una situación con más hombres arriba. Es decir, ya no espera con 4 defensas. Son 3 arriba prácticamente. Sí. Y entonces eso también parece como que es una declaración de intenciones para esta segunda parte. Como que ahora en la segunda se lo va a tomar un poco más en serio, que va a poner un poquito más de carne en el asador para llevarse el partido. Eso es esperando un fallo del Deportivo. Lo que pasa es que el Deportivo está siendo serio, está jugando bien, no está desentonando.
estamos... Está un poco mejor el Alavés, claramente, sí. Sí, y que mucho del juego del Deportivo nace por la banda derecha y la conduce por la banda derecha con más acierto. El problema es que tiene pues un delantero que está fallando demasiado, ¿no? Es decir, por lo menos las pocas oportunidades que genera y que podrían ser mucho mejor aprovechadas, con mucho más sentido en el centro del campo, un buen posicionamiento, sin complicarse mucho la vida, sin hacer faltas extrañas y bueno, pues sin correr excesivos peligros, ¿no? Ahí saque de esquina a favor del Alavés, es una jugada que llevaba Martín Aguirre Gaviria, ponía el centro desde la derecha, despejó la zaga del Depor, creo que fue Jorge Balín, será córner para el equipo visitante. Ahí se dispone a votar el conjunto de Vitoria, 56 de partido, jugada ensayada, lo va a poner en directa a la rosca, la saca Salva Ruiz directamente a los dominios de Adrián Marín. Ahí evitando la continuidad de la jugada, mete la bota Keko Gontán, sacará de banda de nuevo el Alavés. Dice Machín a los centrales, a los defensas que se vengan para atrás. Estaban arriba para el remate después del saque de esquina. Ahora de banda la bota el Alavés. Echa a rodar de nuevo la pelota. ¡Ay, qué has hecho ahí Claudio Bobí! La ha querido pisar y se la ha puesto en bandeja para la contra del Alavés. Ahí viene Joselu. ¡Fantástico Eneco Bóveda! Bueno, con una bovedilla, con un recorte ahí Eneco. Igual Eneco tiene que venir para central. El autopase en los Bergantiños. Ahí hay que dar un poco de contundencia. Viene de nuevo José Lumato. Ahí viene el gallego. Ahí viene el de la Lin. El cuero de nuevo para Adrián. Para Aguirre Gaviria. Por el centro con mucha potencia. El remate del Alavés. Piden córner. Y lo da el colegiado. Saca la esquina. Parece que va a haber dos cambios en el Depor, Adrián. Rui Costa y Nacho González. Rui Costa y Nacho González. Bueno. Pues va a hacer ya un doble cambio. El Depor. Sí, ya están preparados, ya están cambiados por lo de un plano corto que hemos visto. Ahora es un intercambio de golpes, digamos, y a eso sí. El Depor sale mal parado porque, claro, es un equipo, repito, de primera que tiene además… No, y aparte que le está cediendo también jugadas de… Ahora sí sigue la cosa así, el Deportivo Alavés gana el partido. Cuidado el rechace, cuidado, Bóveda, Joselu, fuera. ¡Córner para el Alavés! Otro más. Hay que ser más contundente, madre mía, qué flojita está la defensa del Depor. Vaya rechace, triple cambio. Héctor Hernández, Rui Costa y Nacho. Vamos a ver, yo creo que uno de ellos será Mosquera. Bobby le quedan 2 telediarios. Yo creo que 2 no, le queda ya lo que es los créditos del telediario. Antes vamos a aguantar este córner. Córner a favor del Alavés. Es Adrián Marín. En 15 minutos hemos visto ya 5 córners, ¿no? Entonces, sí. No había tenido ninguno hasta ese momento. Por eso digo. Al saque de esquina a la vez, despeja Celso Borges, la contra del Depor. Viene a la carga Mosquera, hace sombrerito incluido, cuero para Keko Gontán. Viene la contra del Deportivo, bien Keko. Cuero ahora para Alonso Lara. Ahí en el giro. No se ha entendido Lara para Bobby. La contra con problemas la ha llevado el Depor. Y ahí se la han quitado en el último instante a Lara. Vamos a reordenar todo esto. Vamos a ver cuáles son los cambios en el Depor. Los cambios, está diciendo Barritos al árbitro cuáles son los números. Lara va a ser 1. Lara es 1, ya lo sabía. Se va también Mosquera. Entra Héctor Hernández. Se va Héctor Hernández por Lara. Entra Nacho González por Mosquera. Y se va Claudio Bobí, que yo decía, no le queda 2 telediarios, ya fui muy generoso. Le quedaba nada, la despedida. Cuando pone la foto esta de cuando está nevado el campo de Valladolid, pues ahí es lo que le quedaba al delantero del Depor. Juega ahora con Rui Costa, con Nacho, cambio de cromos. Y doble lateral, el Depor. Sí. Pues Salva Ruiz y Héctor Hernández. Bueno, vamos a ver. Héctor Hernández, además, que ha jugado muy poco para mi gusto, porque es un jugador que le he visto siempre muy activo, bien entonado bien y acertado, y ha sido un jugador que le ha dado otra velocidad y otra visión al Depor. Le puede venir muy bien. Eso bueno, pues con Keko a la derecha y ahí Héctor jugando por la izquierda, yo creo que puede ser interesante, porque a lo mejor ahora pues, a Rui Costa le podría llegar más balones, ¿no? Es decir, podemos buscar más centros al área e intentar cabecear algo.
Y bueno, Nacho, pues que intentará pues hacer ahí una función por detrás del delantero. Eso espero que se estará jugando en esa posición o debería estar por ahí. El Alavés yo creo que está oliendo la sangre, ¿eh? Está oliendo la sangre del Depor y está yendo a por ella. Pero con muy poquito acierto. Ah, bueno, yendo a por ella. Alavés, sí, vale, claro. Sí, está más cerca. No, ahora el Depor está groggy, ¿eh? Ahora está un poco groggy. A ver cómo afectan estos cambios. A lo mejor estos cambios de refresco, pues. Empezó bien la segunda parte, pero no sé si la gasolina o lo que sea, pero el Depor ahora mismo está a expensas del Alavés, que si esto sigue así, pues se lleva la eliminatoria, ¿eh? Minuto 60 y ahora están cerrando al Depor. Ahí atrás y va a disponer de una falta al conjunto visitante. 61 ya casi. Va a votar esa falta el conjunto de Vitoria. Se prepara Guidetti. Mano arriba, jugada ensayada. Va a poner esa rosca con la derecha. Despeja Rui Costa. El Depor está esperando una posible contra. Rechazo de cabeza a las manos del portero de Lucho. El rechace iba mirando la portería, ¿eh? Uy, cuidado Nacho González. Madre mía, Nacho González. Vaya error que ha tenido. Se le ha entregado a Tavares. Luego ha tenido otra oportunidad y tampoco ha sido capaz de llevarse al futbolista. Celso Borges hace la bicicleta hacia atrás. Nacho González. Qué poco me gusta a mí este jugador, ¿eh? No es precisamente un jugador que haya. No es para el que los niños se compran los cromos. No, desde luego que no. No es el Valerón del momento. No, para nada. ¿Puedo seguir? Ya le gustaría. Tengo más. No es el Yalmiña de la segunda B, no. No. Se esperaba bastante también de este chico, pero no, de momento no ha demostrado nada para ser diferencial en la categoría y en el equipo. Bueno. Y Fernando insiste mucho con este jugador. Y, sí que le gusta, sí. Sí, y sin embargo, pues. También creo que no lo coloca donde él podría rendir un poquito más, ¿no? Eso, lógicamente, pues, oye. Merma un poco sus capacidades. Merma, claro. Pero bueno, aún así, no, hay jugadores que tú lo pones en otra posición, o no sé, Borja Galán, cuando no juega por dentro, pues pierde un poquito. Cuando juega en la banda que no es la suya, pierde, pero se le ven cosas. Pero hay jugadores que aún así no se le ven, se le hace un pimiento. Sí. No está siendo, desde luego, su año. Espérate, este ataque del Alavés es Martín Aguirre Gavir, el cuero para Guidetti, se la saca, cuero ahora para José Lu, remata, y viene el rebote, la saca el Bergantiños, no hay absolutamente nada, y había fuera de juego. Así que seguimos, Teba Chacón, 0-0, llega el momento de agarrarse los machos. Bueno, nos vamos a ir hasta Audias porque te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en la avenida de Finisterre 302. No te resignes a oír mal, incluso si tienes audífonos en Audias, pueden ayudarte. Me dicen que algún oyente pregunta si es partido único. Sí, es claro. Partido único. Claro. Y repito, si el Depor hoy es capaz de ganar, o el que gane, se enfrentará este fin de semana, no, el siguiente. Espérate, que estoy aquí parando mi discurso porque viene el Deportivo Alavés a la carga por la banda izquierda. Ahí estaba Manu García, la saca la defensa del Depor. Quiero decir, en el caso de que el Depor pase de eliminatoria, sería el fin de semana, el de Zamora, no, el siguiente cuando jugaría. Habría que buscar una nueva ubicación para el partido de Salamanca. Por lo tanto, pues sería ya de forma inminente. Y es partido, eliminatoria, encuentro único. Igual que la siguiente, ¿eh? Me parece que también tiene que confirmarlo, pero también sería, claro, ¿no? Sí, efectivamente. Pues nunca se sabe. Por eso te digo que, oye. Bueno, ahora para Lucho García, otro centro del Alavés. Esto ya empieza a ser, pues, un monólogo, ¿eh? Para el conjunto vitoriano, que está en el partido y que tiene la eliminatoria en el bote. Bueno, se ha enfriado, ¿no? Se ha enfriado por parte del Depor. No, con los cambios todavía no ha generado un cambio en la dinámica que estaba teniendo, que era pues de sufrimiento y no darle la vuelta a la iniciativa que tiene el Alavés. Y bueno, pues ahora mismo el Alavés está muy volcado, pisando casi siempre el campo del Deportivo, y estamos viendo un Deportivo mucho más rezagado, ¿no? Vaya control de Nacho González en ese último pase, se quedó ahí clavado, levantó eso que escuchabais, esos murmullos. Cuidado, el remate de José Lu, fuera, no valía la jugada, era fuera de juego, pero el remate de cabeza de José Lu, que es un auténtico incordio. José Lu Mato, el de Silleda fuera, y hablábamos de esa jugada de Nacho González, qué defectuoso los movimientos, la entrega, la visión de juego.
yo no atisbo todavía a ver qué se le ve para estar jugando ¿Qué le ve Fernando? y quitándole el puesto a otro jugador. Sí. No, pues un partido como hoy, pues también hay que marcar diferencias, claro. Pues ha sido muy clara. Ha sido muy clara la ocasión de José, ¿no? Muy clara, sí. Aunque fue invalidada Sí, ese sí. remate de cabeza, pero él en el juego aéreo, oye, cuando se asocia con Lucas, Claro. él en ese juego de espaldas es de los mejores de la liga, ¿eh? El fuera de juego era claro. Está bien acertado. Mira qué bien ahí Rui Costa con qué movilidad. Rui Costa es un delantero mucho más completo que Bobby. También es completo de lo que abarca y tal, ¿no? Pero quiero decir, es un que tiene más recursos que Bobby. Sí, bueno, pero. Porque también, te genera más juego, puede jugar entre líneas, puede jugar de segundo punta, puede jugar también de punta. también se necesita que remate un poco mejor. Mira, está Roland cambiándose. El Mirlo. Por eso escuchaba yo que no estaba yo atento ahora y escuchaba como unos aplausos. Digo, ¿quién narices está para levantar Pues aplausos? en El Mirlo. En estos momentos se está cambiando. Pues nada, esto ya puede ser definitivo. Oye, un Eso. Roland que jugó en el Alavés. Pues mira. Cuando eso era puede ser, propiedad sí. del. Keiko Gontán al suelo. Keiko Gontán al suelo, se lleva las manos a los gemelos. Se estira. Uf. Keiko Gontán va a ver el cambio. Esto sí que no es nada positivo. Por eso te decía yo antes que a mí me parecía que un cambio posible en el partido de hoy sería Keiko, porque viene de muchos partidos sin jugar y quizás no hay que arriesgar tanto con él, porque también no necesitas mucho en los partidos de liga, ¿no? Bueno, pues cuarto cambio que hace ahora el Depor. Va a entrar el Mirlo Roland y va a entrar también Sí, al suelo, efectivamente, como tú dices, no. al suelo, sí. Sí, estirando gemelos ahí, o sea que ya empieza a pedir papas, ¿eh? Entra claro. Barba. Es doble cambio, ya con esto va a agotarlo todo. Es un Alex Barba que puede jugar de interior, puede jugar en el centro del campo, vamos a ver dónde lo recoloca. Se va Keiko Gontán y va a entrar Barba. Y va a entrar también, oye, pues buen momento para él, para un Barba que vuelve. Pues no vuelve, digo, vuelve Roland a jugar a encontrarse con sus compañeros del Alavés, hay algunos conocidos, y Barba y se va a Salva Ruiz, es decir, Barba jugará donde estaba, vamos a ver dónde lo recoloca, si en el centro del campo, cómo juega Héctor estará ahora de lateral, Claro. y Barba juega al extremo. Bueno, juega ahí en esa zona de pegada a la línea de cal en la zurda. Bueno, pues cosas interesantes, ¿eh? Siempre ver a gente que viene atrás, gente canterana, y que yo fue un poco lo que eché de menos en el partido de la primera ronda, ¿no? De elegido. Sí, me hubiera gustado ver hoy a Roland con Keiko. Creo que hubiera sido más decisivo posiblemente que no los mitos que ha jugado Keiko con Bobby. Pero bueno. Bueno, pues ahora juega el Deportivo Alavés por la izquierda. También ellos están embarullando un poquito, ¿eh? Se está atascando un poquito la creación. Y porque hace mucho frío y no da. Cuando tienes así mucho frío no da el sueño. Por eso cuando vas ahí con el coche así un poco amodorrado dicen pues pon el aire acondicionado, abra la ventanilla. Pues en eso estamos, que si estuviera con calorcito igual estamos ya con la almohada aquí puesta. Pero de momento 0-0, ¿eh? En este partido, poquitas ocasiones. La sensación es que ligeramente está volcada la portería ahora hacia la zona del Deportivo Alavés. La portería que defiende el Depor. Barba tocando ese balón. Ahí en el centro del campo. Me quedo también con los buenos minutos de Mosquera Junior. Ha jugado bien, sí. Hoy ha dado muy buenas sensaciones. Ahora hay falta sobre Guidetti. De Alex Berganciños. 69. Ha agotado los cambios el Depor. Y a la vez que está esperando. Si hay una prórroga, pues meter piernas frescas también. Joder, pues no esperaba yo que hubiera prórroga, pero si no lo remedia un milagro. Sí, ¿no? Ya huele. En este Día de Reyes, pues puede. Es lo más probable a estas alturas, ¿eh? Uy, qué bien Rui Costa para Diego Roland. Roland para Rui Costa. Ahí viene el portugués. Pone el centro, que es un melón. Seguro que no le va a gustar mucho a Fernando si hay prórroga, ¿eh? Banda para el Depor. Porque si no le gusta la Copa, imagínate una prórroga en la ya Copa. No. Bueno, va a estar encantado. 3, 4. Estoy haciendo cuentas. Sigue calentando un futbolista en el Depor. ¿Cuántos cambios hizo el Depor? ¿No hizo ya los 5? 5, ¿no? 5, sí. ¿Y por qué está calentando un futbolista ¿Tendrá ahí? frío? Claro, ahora le está diciendo Vázquez a Pombo que deje de calentar ahí el jugador, porque
Yo no sé si incluso es sanción. Uy, no, esperemos que no, ¿no? Bueno, últimamente yo, como soy de letras puras, no me cosco mucho. Bueno, cambio en el Alavés. No, Cambio pero en el Deportivo Alavés. Se va, entra Borja Saiz y se va Guidetti. bueno, Ahí viene Borja Saiz con este dorsal 29 y es Guidetti. Bueno, pues es otro. Va a jugar arriba, lógicamente. Bueno, viene ahí Barba para arrebatar ese balón. Cuero para Rui Costa. Quiere encarar. Rui Costa no es capaz de llevarse ahí a Tachi. Balón de nuevo para el Depor. Qué embarullado está todo. Está esto ya de casi de solteros contra casados. Estamos en el 70 del partido. Depor 0, Alavés 0. Quedan 20 minutillos. Más lo que pueda quedar a mayores. Sí. Esa lata, ese melón por abrir. De momento el partido no se complicó en ese sentido como para, bueno, los cambios sí, claro que hay que alargar el partido por los cambios, pero por lo demás no ha habido demasiadas complicaciones. No, es de guante blanco, ¿eh? Sí, ni jugadas tampoco polémicas. Ni está brusco, No. ni polémico, ni hay mal rollo, ni hay tan ganas. No. Es un partido de fair play, de que te dan el trofeo de fair play. Corre ahí a por esa pelota Diego Roland. Despeja Sivera. El portero del Alavés a punto de recuperar al Depor, pero arma bien la contra como marca los cánones. La jugada, la salida de la pelota del Deportivo Alavés. Está construyendo desde atrás Martín Aguirre Gaviria, combinando en el centro del campo. Ahí con Pina. De nuevo con Tavares. Inconfundible con esa melena leonina. El futbolista Aguirre Gaviria, cuero para Tavares. La dejada, la jugada ensayada. Quería hacerse el autopase Tavares. Le cierra ahí el paso Mujay, también Eneco Bóveda, que como central, oye, desde luego, de notable, ¿eh? La verdad que no, hoy está, o sea, la verdad que es que está haciéndolo bien. Espera, ¿vale? Carlos, el buen balón de Borges, para el Mirlo, ahí viene Roland fuera. La ha tenido el Depor, Diego Roland, qué buen pase de Celso Borges. Para Diego Roland, el remate de rosca, le dio a la red por fuera. Balón para el Deportivo Alavés. Hablamos de Bóveda. Sí, que está haciendo un buen partido, que la defensa está seria en todos los 60 minutos que hemos visto. Y bueno, a Bóveda ya la habíamos visto por necesidades a veces del guión jugar de central y no había hecho mal papel, ¿no? Muy buena jugada de Roland. Se le ha ido un pelín. Se cabreaba Rui Costa porque estaba solo, entiende el futbolista, sí. El portugués. El pase de Borges es súper acertado y es verdad que Rui Costa estaba solo. Bueno, pasa que podía tener una posición mucho más ventajosa quizás para el remate que Diego Roland, que estaba un pelín escorado y el portero pues adivinaba muy bien su posición, estaba bien colocado. Uy, cuidado la dejada de Mujay, para donde Lucho. Se la ha quitado. Ahí a Borja Saiz el remate. Espera que viene de nuevo la Alavés. La saca Mujay. Vaya ocasión que ha tenido ahí Borja Saiz. De nuevo viene la carga. Cae al suelo. Manu García pide penalti. Dice el árbitro. ¿Qué dice? Que no. Que se levante. Ha atajado fantástico el portero del Depor. Ha tirado destierto un poco al muñeco quizás. Pero la ha sacado con contundencia. Esa ocasión donde Mujay ahí titubea, duda. Sí. Le queda ahí la pelota clavada en el centro de la zaga. Y ahí la aprovecha, según le vino de primeras, el ariete del Alavés, el canterano. Sí, la dejó colgando. Falló ahí el salto y ese balón era muy peligroso. Creo que Espera que viene Manu García, la dejada de nuevo para Tavares, se la había dado José Lu, se mete en el área, no remata Tavares, cuero para Aguirre Gaviria con el 21, va a poner la rosca Aguirre Gaviria, el remate, fuera, no, gol del Alavés, gol del Deportivo Alavés. Marca Luis Rioja en un centro de Aguirre Gaviria por la derecha. Marca Luis Rioja, un remate cruzado. Impresionante ese remate. Depor 0, Alavés 1. Bueno, pues estaba visto. Por pegada ha marcado Luis Rioja. Se adelanta el Alavés. Depor 0, Alavés 1. Luis Rioja. No puedes perdonar tanto.
Y cuando perdonas, pues al final, claro, el rival también juega, ¿no? Estaba recibiendo demasiados avisos el Deportivo en esta segunda parte. Iba a comentar que estamos demasiado acostumbrados a ver una parte buena y otra menos buena del Deportivo, por no decir mala. Esta no es que sea mala, muy mala, pero estaba recibiendo demasiados avisos y bueno, y sí que he visto ahora mismo una defensa en estos últimos 5 minutos que no estaba teniendo la solidez o el acierto en la cobertura que tuvo durante todo el partido, porque estaba demasiado solo ahí Rioja para encontrar ese balón y yo creo que incluso mal defendida, ¿no? Muy mal defendida. Sí, pero está un poco libre de marca, ¿no? Ahí sí, Luis Rioja. Sí, desde luego. Y yo creo que incluso ha sido muy pasivo ahí en la jugada, en la defensa, Balín. La pierde ahí Celso Borges. Ha ido con muy poca convicción, sin ir a matar, entre comillas, o bueno, en buen sentido de la palabra, y no lo ha defendido bien. Y ahora le pitan fuera de juego a Rui Costa. Se levanta el público protestando, manos a la cabeza. También protesta el propio Fernando Vázquez. Fuera de juego de Rui Costa. Una posición, por otro lado, que no es ajena a su hábitat habitual, la del fuera de juego. Sí, ¿no? Efectivamente. Es su zona de confort. Sí. 77 de partido. Vamos a ir con los mensajes de los oyentes, que supongo que están un poco descontextualizados con ese gol del Alavés, Teba. Bueno, ahora mismo sí, se están empezando a disgustar, normal, están empezando a reaccionar. Tenemos también mensajes en el 626-238-118 que al principio de la segunda parte nos decían, pues, bueno, tampoco muy contentos, que solo con no ver a Bóveda en el campo mejoraba el equipo. Tenemos a NBB que dice que le da mucha pena no poder estar en Riazor porque está estudiando para los exámenes de enero y nosotros estamos ahí de fondo. Bueno, pues a ver si le damos suerte. Suerte, muchísimo suerte. ánimo también eso. para estudiar. Buenas vibraciones. Exacto. Y bueno, nos decían otros oyentes que si había mucha afición, pues hay sobre 1000 personas, ¿no? Más o menos. Sí, 1000 personas, el correcto. aforo permitido. Vale, Jorge decía que Nacho González, balón que llega, balón que se pierde. También preguntaban en el chat de YouTube que quién pensaban los oyentes que ganaría. Bueno, pues tenemos un poquito de todo. Daría nos dice, vamos, mi Depor. Y tenemos también a Bárbara, creo que se llama, no, Laura, que dice que hoy no hubo mucho Herbobí. Y bueno, pues nada, Fuerza Depor, Juan de la Fuente Uranga nos dice, no da para Lucho. No la para Lucho de casualidad, nos dice Swans. Bueno, ya ves que están disgustados los oyentes y es normal. Bueno, voy a hacer una pausita y voy a darles una alegría, claro. ¿Qué te parece si que ya que el Depor está perdiendo estas cosas, pedimos al chef loco que mejore la cosa con unas buenas pizzas a domicilio que están buenísimas? Es lo necesario. Tenéis que probarlas en Just Eat, en Uber Eats o en Globo. También las podéis pillar allí. Recogerlas en la calle Pígara 5, en Ograxal. El chef loco, y en este teléfono 881 92 88 63 para hacer vuestra petición de platos combinados, vuestro bocadillo buenísimo y muchísimo más, porque tienen un montón de cosas en el chef loco. Nos dice Edu, ¿qué aporta el Nacho y Lara? Vaya dos, cualquier jugador del Fabril lo suple y más barato. Y RBBeto nos dice que no entiende cómo un jugador tan malo puede seguir vistiendo nuestra camiseta. ¿Quién, Nacho? Vamos a ver, espérate, que te aclaro ahora mismo quién es. Sí, Nacho. Vale. Y bueno, pues otros decían que apretaba, pero esto, claro, que el Depor aprieta es de otro Claro, el cambio de Nacho partido. no ha mejorado nada. Más bien yo creo que lo que ha hecho es empeorar esa parte del campo, ¿no? Ahí se está notando una diferencia grande y no ha sido positivo, ¿no? Ahí viene Borja Saiz. Por cierto que el fuera de juego fue, Sí, ¿no? Sí. Muy protestado por Fernando Vázquez. Bueno, aquí no hay VAR. Fue fuera de juego y en esta última jugada que con una ocasión bastante buena para el Depor se había ido el balón fuera en la línea de fondo y no, porque estaban reclamando que el pase, o sea, el centro era bueno, no era bueno, el balón había sido completamente. Madre mía, qué drama las contras del Depor. Qué drama. Ahí estaba Barba luchando en la zona interior, se la arrebata Borja Saiz, cuero para el Deportivo Alavés, Tavares, nuevo para el Ariete, para Borja Saiz, la devolución el tuya mía, ahí viene Aguirre Gaviria al lateral, qué buen futbolista, ¿eh? Sí. Qué buen jugador, Siempre ha sido un buen jugador que cumple muy bien, es un jugador de 7-8 en todos los partidos.
Pues sí, es un futbolista tremendo, Sí. muy valioso, de los que necesitan todos los equipos. Va a haber otro cambio en el conjunto de Machín. Ha dosificado Va a entrar Machín ahí los cambios. Bataglia. Es que tiene también fondo de armario importante. Bueno, claro. Bueno, de nuevo para Martín Aguirre Gaviria. Martín para Tavares. Tavares hace el recorte, quiere llevarse a Héctor Hernández. Héctor está ahí cerrándole el paso. También está bien colocado Neko Bóveda. Se deshace de la pelota. Juego de espaldas para Rui Costa. Luchando el Deportivo por esa pelota. Seguro que se está ahora acordando Diego Roland, el Mirlo, de la ocasión fallada. Hace un ratito a la contra viene Nacho González. Cuero para Balín. Tienes que correr hacia la portería contraria, Balín, no hacia adentro. Cuero ahora de Balín. Recorta Balín. Se le escurre el futbolista, el canterano del Depor. Balón ahora otra vez para el Deportivo Alavés. Y ahí ya conduce ahí sin problemas Manu García, el capitán. Cuero ahora un poco más arriba para Borja Sainz. Distribuye Borja Sainz desde la derecha con todo el terreno por delante para Martín Aguirre Gaviria. Va a poner el centro según le viene de primeras. Cae al suelo Borja Sainz. No hay penalti, no hay absolutamente nada. Le dicen que se levante. Saca sin dilación el Depor al que le quedan 9 minutitos. 9 más lo que pueda añadir, sí. Más o menos 10, 11 minutos le quedan pues para al menos marcar un gol y forzar una prórroga. Bueno, a ver si la épica funciona, ¿no? Que a veces en la épica pues se ha portado bien. Tener una zona en la que ha habido alguna esperanza. Dicen por aquí los siguientes que tranquilidad, que se va a empatar. Vale. Pues nada, a por el empate va el Deportivo ahora mismo. Entra Bataglia y se va con el dorsal 8 Tomás Pina. Es un recambio contrastado que va a jugar en su misma posición. Ahí se produce ese trueque en el conjunto vitoriano. Se va Tomás Pina y entra el propio Bataglia. Un Tomás Pina ex del Villarreal también. Bueno, tienen bastante conexión, los dos equipos, en jugadores, en intercambios. Cambio en el conjunto visitante, el conjunto albizorro. Alex Bergantiños en la entrega para Celso Borges, cerca del balcón del área. Ahí cierra bien el paso el Deportivo Alavés, pero sigue manteniendo la posesión, mejor dicho, el Deportivo. El giro 360, el quiebro ahí de Nacho González, ahí sí que ha estado bien. Mantiene la posesión, Barba, el cuero de Barba. Ahora para Héctor, la rosca de Héctor Hernández, el salto de cabeza. Ahí de Nacho González, no llega ni siquiera a rematar. El control ahora de Neko Bóveda, comete falta, se lleva por delante al capitán, a Manu García, en Neko Bóveda. Sigue hablando por el pinganillo el colegiado. Está probando, a ver si se quedó sin pilas, igual tiene que ir un viaje interesante y tiene que conectarse con la mujer o algo, tiene que comprobar que vaya bien la conexión. Nunca se sabe, no puedes las cosas lanzarlas sin probarlas. Oye, a lo mejor es regalo de Reyes. Claro, Eso es. Eso es. Rubiales les ha regalado a los árbitros unos pinganillos nuevos. Claro. Le han lanzado ahora, Héctor Hernández le ha lanzado a Barritos un cacho de caucho. Pues esto es hierba natural. ¿Dónde ha salido esa cosa? De lateral. De no las sé, antiguas pistas de atletismo. A lo mejor, o es un artilugio de las espinilleras o algo. No sé, bueno, luego... Se ha pasado un poquito de frenada ahí Eneco, bueno, tampoco con mala intención. No. Ni siquiera fue protestada como amarilla por Manu García. Nada, que va. No tuvo mala intención, pero bueno. Bueno, pues es digno. El partido del Depor es muy digno. Muy digno, con errores, pues en ciertos momentos, lógicamente, pero está plantándole cara y no está vendiendo muy cara su derrota. Sí, pero bueno, ha desaprovechado una parte en la que ha estado mejor, tuvo las ideas un poco más claras, los jugadores más frescos y tenían mucho más claro cómo andar el partido, y en esta segunda parte ya cedieron un poco más la iniciativa al Alavés y han estado mucho más a merced. Es verdad que han tenido un par de fogonazos, pero se ha quedado un par de fogonazos y los cambios pues realmente no han mejorado demasiado la situación, salvo un poquito el Roland que la ha tenido en sus botas para por lo menos marcar un gol para el Depor. Nacho González, el remate de cabeza, cuidado que está el balón ahí en el área. Celso Borges luchaba junto al Mirlo Roland, banda para el Depor. Está poniendo rosquitas ahora en la banda, más caído ahí Rui Costa. Saca rápido de banda. Barba para Héctor Hernández. Ahí está el Depor, buscando el balón, buscando el
posible empate. Barba pone ese centro, despeja sin problemas la defensa del Deportivo Alavés. El cuero ahora para Les Bergantiños, no hay fuera de juego, lucha Diego Roland, está pegado a la banda derecha, ahí se frena, se la entrega atrás para Balín. Balín ahí también hace el quiebro, se lleva a su marcador, pone el centro Balín, luchaba Celso Borges, está prácticamente como un delantero, no llega nadie, no, ni siquiera remata el Deportivo. Cuidado la contra, cuidado, ahí viene el Alavés, ahí viene José Lu, le cierra bien el paso, ha tardado un mundo, estaba Borja Saiz completamente solo. Si llega a ser más listo y más rápido José Lu, dejaba solo en el mano a mano a Borja Saiz. Pero ahora el Alavés está muy replegado, ¿eh? Muy replegado. Por lo menos estoy viendo a 8 jugadores en una línea de 5 más 3 por delante, pero separados por 1,5 metros, 2 metros, no hay más. Están súper juntos y muy replegado ahora porque, bueno, se ve que les vale este gol y con él es como el que quieren pasar la ronda. Hay fuera de juego ahora de Rui Costa. A mí me ha parecido que no lo era. No sé si ya tienes a esta hora 1 hora y cuarto pasadas después la repetición, Carlos. No he visto todavía fuera de juego de Rui Costa. No. Ahora espera, ahora sí. Ahora, fíjate me bien. parece que sí, pero déjame ver la repetición porque en el directo tiene pinta de que está un poco adelantado, que la acabo de ver ahora, en esta hora y cuarto después de ti. Bien. Y déjame ver la repetición. Cuarto ya pasadas, ¿eh? Sí, sí. Cuarto ya pasadas. Me vuelve loco el tipo este. ¿Qué pasa por ahí, Germán? A ver. ¿Que tiene frío? Seguimos. Yo creo que no era el fuera de juego. Entra No Daverson. hemos visto la repetición. No Se va nos la han dado. Tavares. Otro cambio más en el Deportivo Alavés. Sí. Ahora hay falta de Alex Bergantiños. Se están centrando en los cambios del Alavés y no estamos viendo la repetición. Bueno, pues el partido. Yo creo que estaba un pelín adelantado, ¿eh? Sí. Me parece que sí. Me parece raro, ¿eh? En Rui Costa, ¿eh? Me- Muy raro. Sí. Porque siempre está él Bien centrado, ¿no? muy centrado en la zona reglamentaria. Ay. Y se entiende perfectamente. Edgar también ha entrado. El terreno de juego. Edgar Méndez. Buen jugador, buen pelotero. Y con eso también ha agotado los cambios el Alavés. Jugada de banda para el Y Depor. Daverson, ¿no? Y Daverson, sí. Daverson, Otro jugador por Tavares peligroso. y Edgar Méndez. Bueno, pues ha cambiado completamente a la gente de arriba y se ha ido José Lu. Sí, se ha ido José Lu, sí. Se ha ido José Lu y se ha ido también Tavares. Pues es el cambio con el que termina el partido Machín. Uy, sale de la cueva Muja y Sadix en ese choque con Saiz. Es falta de Borja Saiz, pero el árbitro dice que siga. Se levanta rápidamente ahí el Depor. Hoy Celso Borges ponía el pase. A punto estuvo de llegar Rui Costa, pero se ha adelantado ahí. Hasta muy bien Tachi, el defensa central. Borja Saiz cae al suelo. Cuero en banda para el Depor. Para el Alavés, perdón. 87. Me da la sensación de que va a pasar poquito, de aquí al Sí, final. porque tampoco estoy viendo una actitud muy positiva ahora mismo en el Depor, ¿no? A ver si cambia un poquito. A veces Ahí viene Gracia- Martín la pide Edgar, pero no se la da. Martín distribuye hacia la izquierda para Luis Rioja. Había una ocasión con el- ahí muy buena de Borges, ¿eh? He intentado ahí filtrar un pase a Nacho González. Por poco, sí, ha faltado nada. Muy buena esa. El pelo de una gamba ha faltado Sí, sí. para que llegase ese Y no balón. estaban fuera de juego. Y dio un paso al frente a Itachi y le cerró, ¿no? Por una vez. Sí. La acertó ahí. Borges, que Cerró. recordamos, ya fue pues el artífice del pase a Roland. Sí, el señor. pase que fue prácticamente un mano a mano. Sí, por eso digo que. Puntos contra uno, porque de hecho también estaba Rui Costa en el segundo palo. Sí, he dicho Nacho González y quería decir Rui Costa. El pase era para Rui Costa. Para Rui, Sí, era el 9, sí. Barba. Y no estaban fuera de juego. Bueno, eso también es importante. Sí. Borja Saiz no pita fuera de juego, puede ser un mano a mano, Borja. Cuidado, no hay penalti de Mujay. Lo protestan tanto Edgar como Borja Saiz. Lo que hay es contra para el Depor. Estamos en el 88 de partido. Puede ser una de las últimas ocasiones del encuentro. Quiere aprovecharse el Depor de las protestas del Alavés para acercarse a las inmediaciones de su portería. Está ya en cancha ajena el Depor. Por esa banda zurda ataca Héctor Hernández. Para Celso Borges. Conduce en diagonal Borges. Borges para Nacho. Nacho se la da ¿a quién? A Rui Costa. Ahí la protege Rui. Rui remata de primeras. ¡Ay, qué pena! Porque estaba Balín libre de marcas a sus espaldas. Puede matar a la contra del partido en cualquier momento. Cuero vara para Daverson.
Cuero para Davidson, al cambio de juego Davidson, para Borja Saiz, fuera de juego. Bueno, las líneas son una calamidad, ¿eh? No hubo penalti, ¿eh? No era. No. Pero bien encimado, en este caso por los dos centrales del Depor que estaban ahí y no hubo ningún problema con la jugada. 44, están recordando megafonía la gente que está en Riazor que salga de forma escalonada del partido, del estadio. 3 minutitos de añadido. Le quedan, por lo tanto, exactamente 3. Ahora el encuentro. 3 al Depor para forzar la prórroga. Alex Bergantiños, se eleva la cabeza Alex, se la para la izquierda, Cuero para Héctor, va a ponerse centro Héctor Hernández, se da la vuelta Roland, balón para el portero. Ahí está Sivera, se lleva el balón y el cuerpo al suelo, arañando también un poquito de tiempo. 2 minutos y medio para que esto expire, para que esto termine. Va a sacar el conjunto de Vitoria, de la capital del País Vasco. La saca en largo, lleva el balón al suelo Sivera, pega un pelotazo arriba. Busca que se peleen los arietes con piernas frescas, tanto Edgar Méndez como Davidson y compañía por la pelota. Pero al final domina la posesión el Depor, la deja al suelo Diego Roland, ha recibido una falta, sigue la pelota, está Rui Costa, pico del área, parte derecha, ya se incorpora de nuevo, Rui Costa se la da, se tiene que recuperar ahí, muy pasada para Celso Borges, balón en banda para el Alavés. Joder, Rui Costa, macho, tienes que pensar un poco, es cierto que queda poco tiempo, pero más vale que ese tiempo lo aproveches y que no pierdas más de lo que podrías ganar. Claro. Dando un pase imposible, muy pasado, a Borges, que estaba lejísimos de la portería y te venía detrás Roland, pues como un resorte. Sí, y aparte, bueno, es que ahora está en una fase en la que, hay una zona muy atascada ya atrás y es muy complicado, ¿no? Es decir, Roland en esta jugada que acabamos de ver tenía tres defensas encima prácticamente. El remate era muy complicado también para él, ¿no? Ahí viene el conjunto visitante. Fuera de juego otra vez para el Deportivo Alavés de Borja Saiz. Estamos en el 47. Carlitos, es el último minuto ya del partido. Pues a ver, o buscan una jugada del milagro, o si no, pues no habrá prórroga. Bueno, pues aguantamos el último minuto ya de este encuentro. Está distribuyendo en la pelota y Barba para Héctor, va a poner esa roca Héctor, sale de plancha la defensa del Alavés, de nuevo es Alex Bergantiños, con metros por delante, Alex, ve el carril para Balín pone ese centro, ¡córner! ¡Que suba Lucho! Ahí, a ver. Hombre, ahí va el portero, espera ahí el permiso de su técnico, le dice, venga Luchiño para arriba. Venga. Es el minuto ya 47, 50. Esta sí que va a ser la última del partido. Busca el Depor forzar la prórroga. Al saque de esquina viene el conjunto deportivista. Ahí está preparado Lucho. Viene al córner el Depor. Lo va a poner el Deportivo. La ponía Nacho y se acabó. Final del partido. Qué mal ha puesto Nacho González. Final de estos 93 minutos de fútbol, ha plantado cara al Deportivo Alavés. Lo primero que hace Machín es saludar a Fernando Vázquez. Se termina el encuentro. Depor 0, Alavés 0. Bueno, pues se ha ido la esperanza de la Copa. Sí. Pero bueno, ¿cómo te quedas de satisfecho después de lo vivido? Bueno, a ver, no ha sido, por lo menos, el año ha empezado con una imagen mejor de la que lo despidió, porque con la imagen de la derrota ante el Celta B fue dramática. Es verdad que vuelve a seguir enganchando una nueva derrota, aunque sea en Copa, pero es otra derrota más consecutiva, pero con un poquito, no sé, con un cambio de imagen. Una primera parte en la que el Depor estuvo un poquito más vivo, en la segunda parte quizás ya el Alavés por talla en cuanto a fondo de armario, pues ha estado mucho mejor, más posicionado, ha sido más inteligente a lo mejor en los tiempos del partido. El de por ahí ya menos fresco no ha sabido, o no ha podido tampoco, no ha tenido la frescura de ideas para mantener el nivel de la primera parte. Los cambios que ha hecho Fernando Vázquez no han ayudado tampoco excesivamente. Solamente Roland ha sido un poco más decisivo, ha traído las dos o tres ocasiones que
que han animado un poquito los últimos 20 minutos de partido, pero los otros dos cambios pues no han sido tampoco decisivos. Creo que ahí bajó un poquito su nivel. Y después he visto un Deportivo ya que ha intentado bajar la velocidad, ya no estaba tan convencido de ir a por el partido. Ha sido, bueno, un encuentro que en la zona de la zaga pues se ha seguido comportando a su nivel y no ha cometido demasiados errores. En ese sentido no se puede achacar excesivos errores en el Deportivo y bueno, pues en los avisos que ha dado el Alavés, el Depor no ha sabido corregir y en una de ellas ha venido el gol que ha dejado al Alavés en la siguiente eliminatoria y al Deportivo en casa esperando el próximo partido de Liga sin más competiciones. Bueno, pues Carlos, espero que lo hayas pasado bien, ¿eh? Sí, no ha estado mal la puesta en escena del Depor. Lástima, pues finalmente por ese gol de Luis Rioja se ha quedado la cosa eliminada. Nos escuchamos. Feliz año, amigo. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias por invitarme. Gracias. Teba Chacón, tenías algo que contarme, ¿no? Tenía un montón de cosas, no sé ni Pues por dónde empezar. Pues Mira, por el principio, venga. Venga, por el principio, nos vamos a ir hasta Miramar hoy. Bueno, se va a ir ahora Carlos hasta allí. Está en la calle Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela y te atienden con personal, tienda y servicio 24 horas. El combustible de calidad a bajo precio lo tienes allí en Miramar Oil. Y bueno, también ya que estamos con coches, con repostar y estas cosas, pues te puedo contar que tengo una noticia para ti que te va a ayudar a ahorrar, que si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito Abanca en estaciones de servicio Galp adheridas, te devuelven hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Infórmate en abanca.com. ¿Has escuchado bien lo que te he dicho? Si no lo has escuchado bien, tienes que ir a Audias. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Está en la avenida de Finisterre y tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Después, para celebrar que escuchas bien, te pillas una pizza en el Chef Loco. Atienden para Cambre, para Culleredo, para Oleiros y también para Coruña. Tienes en Just Eat posibilidad de contactar con ellos, el Chef Loco, también en Uber Eats, en Globo y en este teléfono, el 881 92 88 63. El Chef Loco, pizzas, platos combinados, bocadillos y muchísimo más, que ya hay hambre hasta ahora. Ya está, ya es todo, Teba. Adrián Candal. ¿Todo listo? Bueno, más o menos. ¿Tú quieres comentar algo más? ¿Quieres que te lea algún comentario? Pues venga, vamos a leer un par de comentarios o lo que la gente haya querido decir, que ha estado con nosotros viviendo este partido y ya cerramos la persiana. Adelante. Vale, pues nada, que nos dicen que buen partido, que esperemos que en la Liga luchen igual. Este comentario se repite, hay que decirlo, que los oyentes piensan que ojalá en la Liga el Depor jugara así. Yo ya estoy descentrada, tengo la cabeza por aquí, esto no puede ser, ¿eh? Y luego, pues eso lo han dicho muchos, ¿eh? Ojalá que en Liga fuera algo parecido. Igual, joder, seguro, ¿eh? Si es algo similar, mejor no se iría, ¿eh? Y luego lo que esperaban mucho pues era esa jugada heroica del final del partido que, bueno, pues no ha habido esa ocasión, lo han intentado, pero no ha resultado y finalmente el resultado es el que es. Pero ahora sí, pues nos centramos en la Liga y esta es la nuestra, ¿no? Sí, el próximo domingo, Ruta de la Plata, en Zamora, y estaremos para contaros ese partido entre el Zamora y el Depor. Un Zamora que también jugó partido de Copa esta semana frente al Villarreal, que hayan eliminados, al igual que el Depor. O sea que en cuanto a desgaste, etcétera, será algo parecido. Y claro, hay que centrarse en eso. Son 2 salidas las que tiene el Depor de forma consecutiva. Zamora y después Salamanca, el equipo de Uxío, que es el colista de este subgrupo 1A de la segunda división B. Déjame, Adrián Candal, que le dé las gracias a nuestros patrocinadores, a Miramar Oil, a Audias, al Chef Loco y a Banca. Y bueno, voy a leer un último comentario de NBB, que se ha ido a hacer la cena y ya justo en lo que se ha ido a la cocina ya nos han eliminado. Dice, qué rabia. Bueno, pues es lo que hay. ¿Para qué va a la cocina? Claro, vete al Chef Loco, píllate algo, píllate una pizza. O espera ir a la cocina. Espera un poquito. No se puede. O sea, la pena que va a tener o la responsabilidad, la culpa de oyente es toda de NBB. Por ir a la cocina, no sé si lo superará bien, ¿eh? Bueno, sí. Un saludo a todos, gracias por participar con nosotros en esa retransmisión de YouTube. Saluda aquí, feliz año Germán Barro, y se lo mandamos igualmente. Feliz año. Se ha puesto contenta Teba Chacón. Bueno, pues eso, feliz año también para todos. No sé si queda algún oyente más que quiera decir algo, porque mañana en Coruña Deportiva vamos a hablar mucho de lo que ha ocurrido hoy,
de lo que han ocurrido en las últimas horas en el Depor y lo que se avecina que también es importante. Teo, ¿alguna cosa más? No tenemos nada más, Adi. Pues nada, ponemos punto y final a estas horas de radio, este especial Carrusel Deportivo Coruña con el encuentro de Copa del Rey entre el Depor y el Alavés. Se ha llevado el partido el Alavés con ese gol de Luis Rioja. Un gol pues que vale el pase a la siguiente ronda donde no va a estar el Depor. Todas las emociones, todas las energías centradas ahora, lógicamente, en la Liga, en esta segunda división B, donde este año está el Depor, esperemos que por poco tiempo. Ha sido un placer, son las 9, sigue la información en la cadena SER. Fran, ¿quieres felicitar el año? Está por aquí, que es que te vemos por YouTube. Yo me cuelo en cuanto me deja. Feliz año a todos. Con lo bien que me está quedando la Feliz presentación, yo año. no, claro, te ven por YouTube es que no se puede. Hay que ser, bueno, pues mantener una coherencia con el YouTube y también con la radio. Mañana más en Coruña Deportiva. Coherentes Mira qué no, guapo. no somos demasiados. Un beso a todos y a tomar lo que queda de roscón, que luego mañana está un poco duro.